te dejo aquí. Ujú. Vale, Vale. En teoría ya hemos entrado en directo, Jan. vale, Así vamos a que ver sí, te voy a dejar que vayas haciendo lo de las siempre, ¿vale? confirmaciones Las habituales. confirmaciones estas pertinentes nuestras. Dame un Que segundo. salga además. Eso es, dame un segundo y ahora Eso, vengo. tiene que Venga. salir. Vale. Bien, mientras mi compañero va para allá. Vale. Ok. Vale, parece que eso no se escucha. Así que perfecto. Vale, estupendo. Bueno, parece que hemos conseguido empezar en hora. No parece que hayamos tenido problemas ahora en estas cositas, porque ya sabéis que al final siempre tenemos algo que nos toca la moral. Así que bueno, en lo que mi compañero viene, podéis ir empezando a uniros y esas cositas e iremos viendo lo que hay. ¿Vale? Yo estoy aquí con todos vosotros para acompañaros en esta maravillosa tarde con esta maravillosa voz. Así que vamos a ver qué tal se da. Mientras tanto, bueno, ya sabéis lo que es, el capítulo 1140 de Scopergaman, para los que luego después os unáis y lo escucháis de nuevo. Uy, oía ruidos por ahí. Y Vale. aquí está. ¿Qué pasa? Vaya por Dios. Nada, que tengo... Nada, poca cosa. He Suena comprobado, se oye bien. bien. ¿Y a mí se me escucha, Jan, por favor? Pues Si no ahora te mismo... importa, que salga bien las comprobaciones de audio y tal. Que ya Sí, sabes de que momento se me oye a mi drujo, ya con sabes. los que tantos problemas hemos tenido por desgracia. Y que lo digas. Qué bruto es mi gato, madre mía. A ver. A ver, venga. Vamos. Sí, yo creo que sí, ya te escucho ahí, se mete la imagen. Eso es, se te Vale, escucha perfectamente. ¿qué te iba a decir? Si quieres vamos a esperar un rato, ¿no? A que la gente, a ver si hay gente que se vaya animando y mientras tanto yo también Sí, voy a pegar esto en redes para que, pues eso, pues para ahí le has que dado. se Sí, vaya para que se vayan animando, que uniendo un hoy poquito. tenemos un capitulito bonito después de todo este tiempo, ¿verdad, Jan? De esta semana que al Se ha hecho final larga la espera, pero al mismo tiempo, no sé por qué, tío, pero se me ha hecho corto el capítulo. Y mira que hay cositas, pero que se me ha hecho corto en el sentido de... vamos a Han esperar y pasado muchas cosas muy rápido. de eso Sí, prefiero que hablemos ahora después, sí, sí, del tema por del supuestísimo. capítulo. Simplemente, Mm. pues eso, que la semana pasada, ¿verdad, Jan? Al final no hicimos ese directo que íbamos a hacer con el tema de teorías, porque bueno, también tuvimos la Japan Weekend y yo, La por Yapa nos dejó ejemplo, baldaos y el llegar a cierta edad es como que ya no puedes hacer las mismas cosas, pero es que además luego surgieron cosas entre efectivamente, medias. y finalmente no pudimos, Ay, pero bueno, mira, recargamos pilas porque yo creo que es un directo que va a estar bastante entretenido y bastante guay sí, para la gente y yo creo que es algo que podríamos, pues, ¿cómo decir? Pues eso, que la gente se sume exactamente, y sí, o se una, sea, por ejemplo, a Discord, que hemos hecho también hemos creado una comunidad en Discord para que se vaya metiendo la gente y bueno, pues también que ahí nos vaya soltando las teorías. Antes sus de nada, Jan, cositas. por favor, recuerda a la gente, para los que nos vean ahora también en diferido, qué es lo que tienen que hacer aquí en el camarote de Roger, lo Hombre, principal. pues un like, una suscripción, comentar, darnos ese apoyo que tanto nos mola y que realmente nos hace ver que esto merece la pena. Y bueno, si quieren enviarnos dinero, oye, pues también podría servir. O Sí, comida. madre mía, pides demasiado, Jan, por favor. Oye, por pedir que no quede, pero vamos, yo creo que de momento con una suscripción y un like, que eso es gratis y se tarda Vamos, poco, de momento vamos apañados. efectivamente, porque además no pedimos las suscripciones Prime, estas famosas, así Eh, que no. O sea, con una eso suscripción es, normalita de esas de gratis nos sirve. sí señor. A ver, vamos a ver que estoy, pues eso, anunciando un poquito Sí, por subiendo un redes y poquito a tal. redes, Eso es que, alimentando el feed. a ver, pero A cuenta ver qué algo tal va más, esto. Jan, por favor, para la gente que se una. Dime, Que entretengas un poco al público, por que favor. Que entretenga cuentes, ya público. ¿Y cuente qué un poco quieres? la Que cuente. experiencia que tuvimos a la Japan Weekend, así un poco Ah, a es verdad. lo Mira, grande y ya está, mientras estoy yo anunciando esto. a ver, la verdad es que fue bastante curioso porque, a ver, nunca antes había tenido las gónadas tan gordas como para pedir que otras personas, otros cosplayers sobre todo, se hicieran fotos conmigo o contigo. Y entonces, el hecho de cómo la gente se vuelca en ese tipo de eventos porque te piensas que van a ir a su bola y ya está, o al menos yo tenía esa concepción, es justo lo contrario. Y es un poco parecido a lo que me gusta de lo que estamos creando aquí con el camarote de Roger. La gente se porta bien, respeta a otras personas y sobre todo una cosa que me encantó es el hecho de que
diciendo a la gente que éramos un canal chiquitito, se volcaba más y decían, pues sí, pues vamos a daros apoyo y no sé qué. Me encantó eso. Cierto. O sea, en especial, muchas gracias a esa enorme Big Mom de joven, que fue una de las que lo comentó, a esa... a ese Bone Cray o Bentham, si lo quiere decir así, que también, o sea, todos, en realidad todos, o sea, son los que puedo pensar ahora un poquito, pero porque los cosplays están muy bien, pero la verdad es que fue algo que estuvo muy, muy bien. Que por cierto, se le ocurran que te cagas, ¿eh? De narices, o sea, a mí me parece una cosa impresionante y la gente dice, no, si solo te estás disfrazando, no, es que no es solo disfrazarse, hacerlo de cosplay en esos casos, Cierto. es, digamos, caracterizarte en el sentido de adquirir tú el carácter que tiene ese personaje, hacerlo de la misma manera y yo creo que la gente no llega a entender todo lo que eso implica. Y la verdad es que lleva un trabajo muy, muy bien. Lleva un trabajo bastante grande. Efectivamente, o sea, es un curro importante y muchas veces no damos esa importancia o parece que no sea esa importancia lo que es un cosplayer de verdad y... Correcto. Y a eso, vamos a ver, no sé, esperamos si quieres 5 minutitos más a ver si hay más gente que se una y si no ya comenzamos directamente a reaccionar si no, pues empezamos ya del tirón. Este capítulo de Scopper Gavan. Literal, Scopper Gavan. Es que además se ve en el título Scopper Gavan. Luego recuérdame que te cuente una cosa que he leído de Mihawk muy buena. Bueno, y también si hay alguien ya en el chat que lo recuerde cuando terminemos de esta reacción. Porque es bastante interesante una cosa que he leído. Es una muy breve, pero muy interesante, muy chulo. A ver, el tema es que con Mihawk es un personaje que no sabemos nada de él. O sea, es que no sabemos nada. Podemos saber en todo caso que es la contrapartida de Shanks. Y ya está, porque cumplen años el mismo día, se han dado de espadazos ellos mismos entre uno y otro, pero es que no se sabe mucho más. Esos ojitos que tiene, que hay mucha gente que los compara con los de Im, no sé. Eso es. Hay cositas ahí entre medias. Pero es que realmente no se llega a saber nada. Bueno, y de Shanks tampoco se sabe mucho, entre comillas, pero aquí en el Camarote de Rier tenemos teorías sobre Shanks que pueden ser bastante buenas y de hecho esto lo comentaremos luego más adelante. Un comentario que nos hicieron en nuestras redes a mí me ha traído recuerdos interesantes, pero no vamos a dar spoiler todavía de eso. Eso va a ser muy interesante ahora que lo has mencionado y yo creo que hoy podría ser un gran día para que hablemos sobre todo de varios comentarios que hemos estado leyendo acerca de esta semana que nos ha comentado la gente en redes que han sido bastante, pero que bastante interesantes, ¿eh, Jan? Efectivamente. De hecho, hay un comentario que todavía ni tan siquiera he contestado que bueno, que me ha parecido muy bueno. Me ha parecido muy bueno. Y pues nada, Jan, yo creo que... te digo, creo que estamos creando aquí algo bastante, bastante bonito y sobre todo es el hecho de que lo que nos cuentan tiene, joder, para mí tiene mucho sentido lo que nos están diciendo. Sí, correcto. Y sobre todo una cosa interesante que no estamos, como siempre, lo siento mucho, con la broma de, ¿cuál es la identidad secreta de Sogeking? O sea, sí, entiendo que al principio hizo mucha gracia, pero ya es una broma que huele, ¿vale? O sea, no por nada. Es que lo siento, pero es que es verdad. O sea, cada vez que te metes que sale te cansa lo de Sogeking, ya, ¿no? sí, te exactamente. Cansa. Pues venga, pues ahora yo te voy a hacer un poco de rabia. Yo creo que Sogeking va a aparecer otra vez. A ver, que va a aparecer, sí, si la coña es con lo de, pero que ¿cuál es la identidad de Sogeking? ¿Verdad? O sea, en serio, sí, vale, las primeras 37 veces, vale, te ríes y tal, pero ya es que dices, joder, ya, venga, ala, ya, vale, perfecto. Sí, o sea, vamos a otra broma distinta, yo qué sé, que Chopper va a tener una recompensa de 1.000 millones, por ejemplo. ¿Vale? ¿Te imaginas? O sea, esa broma podría valer, pero ya está, o sea, basta. Sí. Que, a ver, dame un segundo, Jan. ¿Sí? Dame un segundo porque yo creo que vamos a comenzar ya directamente, ¿sabes? Cuando digas. Y que la gente ya se vaya uniendo. Esto también lo van a tener. Sabes que también hay gente que nos ve por diferido. Así que, efectivamente, eso que he escuchado. No vamos a hacer arma a la caña, que nos vamos a meter de lleno ya con esto. Y 140, si me dejas, vamos a hacer la moda aprobación. Hoy Jan se une a mi tripulación de bebidas energéticas. No voy a mencionar porque si queréis que os mencione,
Ya Eso, pagarnos una promo, ¿no? Pero sí, bebidas exactamente. energéticas y quiere decir que esto va a comenzar y vamos a darle Es que ya me diste chicha, envidia. que teníamos muchas ganas. Así que Venga, bienvenidos vamos a a ello. todos. Capítulo 1140 de One Piece, Scopper Gavan. Lo de siempre, como siempre te digo, Jan, vamos a hacer unas breves impresiones de este capítulo. Coméntame qué te ha parecido, pero en pocas palabras más bien. Ahora Se entramos me ha en hecho corto. detalles. Ya está. Se me ha hecho corto. Ya está. Ahí tienes mi impresión. Luego ya el resto te di cuenta más cosas, pero se me ha hecho cortito. A mí, corto y raro. Corto y raro. Con una Raro. sensación un poco, ¿cómo decirte? No agradable del todo. Más bien un No poquito agradable del todo. desagradable. Sí, ¿Por sí. qué? Venga, Quería más chicha, quería más caña. querías más chicha. Quería más, sí, efectivamente. Lo de siempre, antes de nada, ya sabéis, las portadas que tenemos de la joven Oni Yamato y su peregrinación por todo Wano, ¿vale? Y esto es, pues bueno, como nos muestran nuevamente otra vez aquí en el templo, en el volumen 26, dice, si le pasa algo a Petán, os enviaré a todos a las profundidades del infierno. Es Están, decir, Hus Hus sigue siendo un capullo. efectivamente, van a hacer una guillotina con esta tipa. No, si te das cuenta, parece como de esto de lanzar las espadas, rollo los dardos y cosas Eso así, es. pero no van a acertar ninguno, pero vamos. Es decir, ¿y por qué Yamato no le ha partido ya la cara? Puede hacerlo Tranquilo. Va a perfectamente. llegar ahora. Va a A llegar. día de hoy es la mujer joven más fuerte de One Piece. Va a llegar Y digo ahora, mujer ¿eh? joven porque no creo que gane a Big Mom. No, ganar a Big Mom no, pero sí que es cierto que el poder, o sea, o no el poder, la fuerza que tiene Yamato sí que también es de grandeza. ¿Cómo No, decirte? es, Es es, de. es tocha. Se puede batir con los grandes, ¿eh? Sí, sí, es tocha, Y es eso que muy tocha. la queda todavía, lógicamente, por pulir muchas cosas, ¿no? Pero Yamato, no olvidemos que se enfrentó contra su padre, ¿eh? Exactamente, y le dio Y, peleita. y le dio peleita, eso es. Eso es. Así que nada, nada, lo del volumen, lo de Yamato, que a lo que iba con antes, un comentario justamente ha sido por eso, que en redes, Jan, por el tema de Yamato, así que luego si quieres, cuando terminemos esta reacción, hablamos ya Venga, directamente de todos esos comentarios. Lo de siempre, exactamente. impresiones como nosotros decimos, a nosotros nos gusta reaccionar, pero no coger las viñetas y ponernos a leer, porque bueno, yo creo que a estas alturas, después de haber salido el capítulo el viernes, yo creo que casi todo el mundo lo ha leído, y si no, Ujú. pues bueno, pues que lo lea. Antes de nada, agradecimiento a Quinto Scans que por proporcionarnos Eso es. esta lectura y que podamos tener el manga. Independientemente de traducciones, porque sé que también han tenido varios problemas con traducciones en capítulos anteriores, imagino que aquí, pero Mm. bueno, el esfuerzo es más que notorio Siempre es de y agradecer. se agradece muchísimo. A lo que voy, Jan, con el tema de de lo que me sabe a mí un poco raro es esta acción que ha tenido Scopper Gavan con Luffy. Ajá. He tenido muchas ganas de más. Yo me he quedado muy corto. O sea, le ha dado una lección, está claro, ¿no? Era algo que Ujú. todo el mundo esperábamos, que Scopper Gavan fuese a darle una lección directamente a Luffy. Y Sí. eso es lo que ha ocurrido, que le ha dado una lección, pero me ha parecido demasiado breve. A ver, yo creo que Scott Pergaban solo quería comprobar una cosa, una única cosa, Sí. o verla. La forma blanca de Luffy, y ya está. Vamos, espérate, voy a bajar directamente para que lo... Sí, a ver, una cosa a detallar primero es que cuando tú lo estás viendo, el guantazo que le pega a Luffy con la llave, esa llave va cargadita de haki. O sea, lo que hace Zoro con las espadas Sí, lo ha hecho Scott Pergaban con la llave. O sea, efectivamente. haki, control de haki y bien tocho. Perfecto. Hasta ahí estupendo. Eso es. Pero es que luego después el tema de las hachas que tiene, o sea, esas hachas no van tampoco sin haki, así te lo digo. No, 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 Porque por si no, supuesto. eso no lo Además, a consigues. mí una Que ha cosa... reventado una torre entera, ¿Ves? el Algo castillo. a destacar de lo que sí que me gustó de este capítulo es la aparición de Zoro. Cuando de repente ve que este se va a liar a hachazos con Luffy, como de repente entra en Exactamente. acción Zoro. O sea, que eso también, ojito. Y que además se lo dice, esquiva, porque Sí, sí. sabe cómo va ese ataque. Sí, sí, por supuesto. Es O sea, que, un punto a favor de Zoro es eso, que lo puede ver como... el ataque que tiene la gente. Exacto. Eso es Ujú. ahí. Son cosas, son esos pequeños detalles que ya se van anticipando, Eso es. como por ejemplo, el que Zoro ya, por ejemplo, esté también teniendo haki de observación. Hmm. Porque lo ha visto, yo Mm, creo. Porque dudo No mucho sé que es... si realmente, no ¿No? sé si realmente es que haya visto los ataques en sí de Gavan
o que haya visto ya el poder en sí que tenía Gavan, ¿vale? No O creo. sea, como tú bien, no sé si observación o realmente ha sido capaz de leer el ataque previamente, lo que iba a hacer y cómo de cargado iba el ataque. Sí. Pero aún así, hostia, una, una buena intervención ahí por parte de Zoro, porque si no, Luffy las pasa ahí canutas. Sí, y aquí es lo que tú dices. Lógicamente, yo creo que lo que tú más bien antes estabas confirmando, que lo que Scopper Gavan quería era básicamente ver a Luffy en su Gear 5. Exactamente. Pero, Porque dice ¿ves? la forma blanca y ya Claro, está. es aquí de lo que quería hablar, porque eso sé que Hmm. lo hemos hablado por fuera de micros, que esto ya me lo habías confirmado cuando te dije que a mí el capítulo me parecía que está bien, no está nada mal para después de Sí. un parón y tal, te meten este capítulo que es cortito, es cierto que es un Hmm. capítulo cortito, Sí. ¿cuántas páginas son? Me parece que 12, ¿no? Es, creo que sí, son 16, Bueno, pero aún así, a ver, si cuentas el tema de que normalmente siempre ponen algo al final y luego la portada, sí, son 13, 14 páginas. claro, Es que se hace corto en sí. Lo que pasa es que, claro, si luego ya te pones a analizar todo lo que ha sucedido y aquí te quiero das ir. cuenta del poder que tiene Gaban, dices, Aquí uff, quiero con ir. poquito nos han dicho mucho. Jan, Con aquí poquito quiero dicen ir. mucho. Aquí quiero ir a lo que te decía. Ujú. Entonces también se confirma un poco y ¿cómo decirte? Como que coge fuerzas un poco la teoría tuya que tienes del tema de Luffy con la fruta despertada, que tiene algo que ver con el tema de One Piece y todo esto, porque Sí. si vamos directamente a una viñeta en la que aparece o sea, debe ser un tiempo antes que Scopper Gavan está hablando con Shanks y están hablando de Luffy, Ujú, cuando le dice lo de Shanks, ¿crees que voy a confiar fácilmente en él? ujú. Eso es. Porque no sé Claro, a por qué, ver. o sea, vamos a ver. Si él ¿Mm? estaba esperando ver esa forma blanca, quiere decir que Shanks ha tenido que hablar con él precisamente de esto. De va a venir Ujú. Luffy y Luffy tiene la Ito Ito no Mi y su Efectivamente. fruta liberada es tal personaje, o sea, es tal persona. Porque esta conversación creo que es justamente antes de lo de Kid, que por eso se encontraba Exacto. Shanks allí en el BAF. Es tal cual lo que está diciendo. O vamos, según la teoría que ya te he compartido muchas veces y que quizás sea un poquito de spoiler y todo eso, es que Gavan tenía que ver la forma blanca de Luffy con sus propios ojos y no creer solo lo que Sang le estaba diciendo antes de partir de Elbaf. Entonces, Exacto, por eso creo que Gavan quiso probar a Luffy y decir, mira, vamos a ver si realmente eres quien creo que eres, exacto. ¿vale? Para poder realmente hacer lo que tienes que hacer. Y Por date eso. cuenta también de una cosa, chaval, y es que yo soy un viejo, no estoy en mi prime. Y si ni estando en mi prime conseguí estar junto con el rey de los piratas y conseguir lo que tú pretendes, más te vale agarrarte bien los machos y hacer las cosas mejor. Claro. Pero ves, es que es lo que a mí me disgusta, Jan. Es lo que Dime, te digo. ¿Se va a ir a Scopper Gavan ya así porque sí? Cuando dice que no cuando creo. salgas de esta isla y si Elbaf está a No, no, salvo, no. ven a verme otra vez. No vamos a volver a tener a Scopper Gavan. A ver, es cierto que lo que luego vamos a ver con el tema de los niños le puede afectar bastante, sobre todo por su hijo. Exactamente, a eso me refería. Por eso no me quería adelantar mucho, pero ¿tú crees que Scopper Gavan, si le tocan al niño, no va a ponerse salvaje? Vamos, que si se pone salvaje. Y se va a bajar, si a él le dé la gana, se baja a los tres caballeros. ¿Tú Así, pa, crees, pa. ¿Tú crees que este va a ser, cómo decirte, a nivel de enfrentamiento peor que Raeli? Me explico, Peor que Rayleigh. Raelic más bien, cada vez que ha entrado en acción ha sido para, ¿cómo decirte? Para tratar de aguantar y hacer tiempo para que otros personajes puedan hacer algo. Ujú. Pero este tipo puede que Como entre en te- acción. Sí. No, no, a ver, es que tiene que entrar en acción, honestamente. ¿Tú Y tú, crees? A lo mejor tú como es padre. capaz No. de confiar en los Mugiwaras y que diga tú, y que conociendo a Luffy, tú no hagas nada viejo, tal, no sé qué, ya estoy yo, o algo de eso, ¿eh? Honestamente, a ti te tocan a tu hijo y de verdad no matas a quien haga falta. No, hombre, por supuestísimo, Pues eso. vamos. Pues aunque ya no pueda con él, pero sigue siendo su hijo y Colon, si va a ser uno de los niños que van a por los que va el gobierno, si se hacen ahí yo que sé, un God Valley 2.0, ¿tú de verdad crees Va que a Gaban pasar, se va a estar quietecito? va a pasar, Ni es de que broma, te has ni adelantado, de Jan. broma. Te has No, adelantado, no, pero va a pasar. lo sé. Es que no sé si pasará o no que hagan eso, ¿vale? Porque, a ver, las palabras que tiene Sam Rock
se pueden interpretar de diferentes maneras, es verdad. Pero es lo que te digo, ¿tú de verdad crees que Gavan se va a quedar quietecito mientras él ve cómo pone en peligro la vida de su hijo? Ni de broma. Ni de broma. Ni de broma, ¿verdad? Nah, sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que Scooper Gavin se va a meter de lleno. Pero, vamos, más vale. O sea, que esto que desaparezca Sí. creo que sería un grave error. Yo creo que sí, que Scooper Gavin debería de estar. Es que va a seguir. Para mí va a Y seguir. Que por además, cierto, creo sí, que va a tener que dar lecciones. O sea, que va a tener que dar efectivamente. lecciones seguramente a los Mugiwaras de algo. Porque, por ejemplo, lo que hemos visto, esta manera de esquivar y luego hacer un contraataque tan rápido y tal, yo creo que eso va a ser una muestra de lección para los Mugiwaras. O sea, es que está claro. Es Hombre, que tienen que algo tienen que aprenderlo. aprender de él. Claro, y ya no solo es eso. Es que, a ver, bueno, para empezar, antes de nada, creo que se me ha tumbado una teoría que yo tenía con respecto a Gavan. Me parece Sí, que ciego no es. vamos a ella cuando le brilla, ¿verdad? El ojo. Sí, yo creo que ahí me... A ver, que podría haber sido perfectamente siendo Oda, pero me da la sensación de que no, de que Gavan no es ciego. Bueno, a Bueno, ver, a veces se acierta, a veces se falla. Bueno, es lo quizás a que lo hay. mejor también con la edad ha ido perdiendo la vista. Eso también puede pasar, Ahora va ¿no? a tener cataratas el señor, no te Pues jodas. puede ser, oye. Puede ser, oye. A ver, De esto te puedes esperar de todo, vamos, de Oda. y a lo mejor dice lo típico, mi vista ya no es lo que era, pero yo creo que sí ha sido capaz de ver la forma blanca, aunque es, bueno, a lo mejor ha visto un borrón, pero yo creo que sí que lo ha visto en su forma blanca. Pero es que ahora mi Entonces, pregunta es, dime, eso que ve, o sea, eso que se le ilumina justamente las gafas, sí, esa estrella así, como tal, sí. ¿qué está Ese, viendo? ¿Tú qué crees que está viendo Scooper Gavin? yo No creo que la está forma viendo dos blanca. cosas. No, dos cosas. Lo primero, a Zoro al lado de Luffy, como su ala izquierda o era la derecha, no me acuerdo, creo que su ala derecha. Sí, su mano Está derecha, la viendo mano eso, a derecha. Zoro y a Luffy, ¿vale? Yo creo que se está viendo un reflejo de lo que podría ser Roger y él en sus tiempos buenos, en su Ajá, prime, como digamos. sí. Y por eso, cuando vemos la estrella en las gafas de Gavan, es como... ¿Mm? Es verdad, es lo que... ¿Ves? Mira, lo que dice Honeypot Heisenberg. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra semanita más Muy aquí, joder. buenas, eso ¿Cómo es. mola? Y que sí. Pero claro, dice, eso blanco es un dibujo de un resplandor, es por la luz blanca de Luffy que resalta, correcto. Pero es que además creo que tiene que ver un poco, los japoneses son muy dados a dar a esa lucecita, es como decir, esto es lo que estaba buscando. O sea, creo que Oda está haciendo el reflejo de la luz de Luffy, más luego después eso era lo que estaba buscando. Eso era lo que estaba buscando, ¿no? Exacto, me da esa sensación. Sí, por eso te digo. Pero, de verdad, ¿tú no te has quedado con algo, con más ganas de ver a Me he Scooper quedado con Gavin? ganas de más, o sea, yo me he quedado con ganas Darle de un más poco de cortas, sí, explicaciones, pero... ¿no? A Luffy, yo qué sé, ¿sabes? A ver, por ejemplo, Mm, de verdad, esto a mí me ha parecido... Está claro que esto tiene un sentido, ¿no? Y que Oda te tiene que colocar al personaje así con esta mm. transformación. Pero ¿tú no crees que ya demasiado pronto está activando Luffy, está despertando su fruta constantemente? Me refiero... Yo echo de menos también un poco a ese Luffy con la segunda marcha, ese Luffy Mm. que de repente te ponga en cuarta marcha y si ve que no puede llegar a eso ya, coge y de repente activa A despierta su ver, fruta. Me tú ten en faltaba cuenta más, un que... poquito más de chicha en ese aspecto, ¿sabes? Que tenga un poco más de, no sé, de demostración, ¿no? Sí. De lo que es Luffy como tal. Por ejemplo, de haber visto un poco más el tema del haki, porque vale que vea la fruta despertada, ¿no? Pero, joder, yo también echo de menos un poco ver, no sé, ¿sabe? Que sienta ese haki, que por algo lo ha entrenado. Por eso Raelic le tuvo 2 años también entrenando, ¿vale? Para fortalecerle precisamente todo esto. Claro, pero a ver, vamos a pensar diferentes cosas, ¿vale? Yo entiendo que ahora Oda ha acelerado las cosas, pero mira, primero, ya hemos visto a Luffy con un Bound Man o una cuarta marcha en un solo brazo, que lo Sí, utilizaron para escapar de la cierto, cárcel de Road, ¿vale? cierto, que O ya sea, puede no le hace activarlas. falta activar el Bound Man entero, ¿vale? Sí, Aparte de eso, no creo que Gavan necesite más muestra del poder que tiene Luffy, teniendo en cuenta que sabrá perfectamente que ha derrotado a Kaido. Pese a que a Kaido lo nerfearon. Pero sí, sabes que lo que nerfearon. no, Pero yo creo que que, me que da sí, igual, no vamos a lo que entrar. tú Tú digas. crees que Da sí, igual. Cemas cree que no, se acabó. Perfecto. Pero es lo que te digo. A ver, Creo que Gavan. Honeypot, que por favor, Eso. que diga también, ¿qué cree? ¿Que ha ido Eso. ¿Qué nerfeado o no crees? nerfeado? Ya ¿Lo está. nerfearon o no nerfearon? Yo creo que sí. ¿Team ¿Vale? O sea, nerfeo o team no nerfeo? Ya está.
En el sentido de que si Kaido hubiera estado sin haber estado peleando contra las vainas rojas, levantando Onigashima y sin que también Yamato y todos los demás si hubieran recogido el corte de Zoro, no hubiera ganado Luffy. No Aunque des hubiera despertado a la explicaciones, quinta sí, que marcha. siempre te tienes que enrollar con tus explicaciones, da Sabes igual. perfectamente Ahora que mismo Kaido se ha en su dicho, prime hubiera ellos han derrotado a visto, Luffy en quinta marcha. ellos han visto Wano, que opinen, no hay más. Eso es. Eso es. A lo que te iba a decir, Eso. yo creo que ya Gavan sabía de sobra el nivel de haki que tenía Luffy, entonces era como, yo solo quiero ver si realmente o eres un chalao muy muy fuerte o eres la persona que tienes que ser. Si realmente eres ese guerrero de la liberación. Porque Gavan sabe cositas, ya sabemos. Hombre, es que es lo que te digo, esa conversación con Shanks nos ha mostrado simplemente un poquito, ¿no? Pero Shanks ahí fue por un Eso es. motivo para decirle que sepas que esto está ya. Es que ahora sí que te estoy comprando cada vez más esa teoría tuya, ¿eh? A ver, Cada vez, ¿cómo decirte? Como que se enlaza más. Que la importancia de la Ito no Mi va a tener mucha para poder acceder realmente al One Piece. a ver, si como seguramente no te habrás leído lo que te he enviado, No, porque todavía no, esto lo no. siento. Y lo entiendo perfectamente. A ver, para los que no sé si os acordáis de que he mencionado que tengo la teoría unificada de One Piece, es decir, una que explicaría todo, desde antes del siglo vacío hasta lo que va a pasar en el futuro, incluso qué es el One Piece. Spoiler, Pues se subirá documento en su sí, momento. se me ocurrió empezar a escribirla, ya llevo 14 fucking páginas. Entonces es como, y no, ni siquiera he tocado el mundo actual, solo he tocado el primer mundo, el segundo, e incluso antes del primer mundo, o sea, es de la primera etapa. Es que One Piece es demasiado grande. One Piece es demasiado grande. Pero bueno, también eso es lo que mola. ¿Qué quieres que te diga? A lo que ibas. Pero venga, Jan, a lo que ibas con eso, que te has quedado ahí entre medias ¿Con qué estaba yo? con lo de la fruta, con lo de Ah, la conversación de Shanks. sí, a ver, Shanks sabe cosas que Scopper Gavan también sabe, porque supuestamente toda la tripulación de Roger, antes de descubrir el One Piece, descubrió todos los secretos del mundo, lo dijeron en el flashback de Oden. Entonces, Shanks lo único que iría sería decir a Scopper Gavan, oye, que este es el que habéis estado esperando, ¿vale? Que este chaval de aquí, que le ves con esta forma, ¿vale? Que la tienes, que es la fruta despertada de esto de aquí para poder acceder al One Piece. Entonces, pruébalo tú mismo si quieres, pero ya te digo yo que es este. Y Shanks sabía perfectamente que era necesaria la fruta de Luffy para acceder al One Piece. Por eso fue a Elbaf. Exactamente. Porque recordemos que estuvo en Wano. Eso es. Bueno, pasó cerquita, lo justo para hacer que Ryokugu se cagara encima. Pasó cerquita, pasó justamente debajo para acceder a Wano y decidió no acceder porque, bueno, porque sintió que yo creo que sabía que Luffy estaba ahí y que también aparte de eso llegó Marco y Marco le dijo, oye, ¿por qué no me acercas que vamos de paso para algún lado? ¿Sabes? Eso O es. sea, que me refiero que de ahí Shanks directamente dijo que iba a reclamar el One Piece y curiosamente, ¿a dónde va? A Elbaf. Porque luego, capítulos después, fue cuando vimos ese enfrentamiento con Kid a las puertas de Elbaf. Bueno, a ver, llamar enfrentamiento a lo que tuvo Bueno, Shanks con Kid, llamar humillación, enfrentamiento a eso, humillación, eso es. Es humillación. más bien llámalo barrer el suelo con él. Efectivamente, Bueno, el mar. humillación. Eso es. O sea, Sí, sí. eso fue un abuso. O sea, Kid iba y de, wow, verás que te voy a reventar. Y dijo Shanks, boba sé que no. Kid siempre Que ha ido por mucho de cierto, sobrado y mira lo que le eso ha es. pasado. Pues como le Que van a por ocurrir, cierto, como va a ocurrir a todos esos haters con Shanks. Pensando en que Shanks ahora es un mierdecilla porque ha aparecido su hermano y tal, y es el hermano menor y todo lo que tú quieras. A esos también le va a sí. pasar lo mismo cuando coja a Shanks y se ponga también en una pelea. Pues es bastante posible que vaya ahí la gente de, Buah, es que le va a reventar y diga Shanks, venga, tonto, y Sí, fuera. sí, sí, completamente. Y a lo Que que por cierto, íbamos... una cosa Sí. que la gente no sabe si solo ve el anime, en la pelea contra Kid, el grifo no sale realmente en el manga. Eso es relleno del anime. Ojo. O sea, lo de grifo, el grifo ese que sale, o el águila, como dicen muchos, realmente es porque la espada de Shanks se llama Griffon. Entonces, yo creo que ahí fue una licencia que. Hombre, Saludos, Anunnaki, aquí Anunnaki. estamos también. Muy ¿Qué tal? buenas. ¿Cómo estamos? Por lo que decía, eso es relleno del anime, lo del grifo. O sea, es posible, igual que por ejemplo en la película de Red, que ya sabemos que no es canónica, pero también sale la cabeza de un águila o de un grifo, si lo quieres decir así. En fin, no sé, creo que el haki de Shanks va a tener otra forma diferente, me parece a mí. Me da la sensación de que en el manga el haki de Shanks va a tener una forma
Ojo, Si no demoníaca, algo parecido. ojo. Y a lo que vamos con el tema de Hakis y todo lo que tú quieras. Ujú. Vamos directamente a la chicha después de esto que hemos visto ya de lo del tema de Gavan Sí. y lo de Luffy, que bueno, como decimos, yo creo que es Gavan y ahora vamos a adentrarnos y sobre todo a profundizar en detalle Ujú. a esto. Vale, adelante Anunnaki, la puedes soltar sin problema alguno. Dale, Anona, que tú suelta y ya está. Aquí Si nosotros vamos, leemos todo. aquí podéis soltar todo lo que os dé la gana. Por supuesto, nosotros leemos Exacto. e interpretamos y también damos opinión. Así que, Exacto, eso es. A lo que te decía, pero con el mientras tema de tanto, la vamos a. magia e invocaciones. Ajá. Eso Curiosamente, es. ¿te acuerdas que aquí aparece el portal, ¿vale? Para Ujú. poder traer a los miembros que tenemos de todos estos de los caballeros divinos, ¿no? Para poder Sí. traerlos. Vale, Dice, ¿qué sucede con el mapa que está creando Nami? Quizás esa sea otra clave. ¿A qué te refieres, Anonaki, con lo del mapa de Nami? exacto. Porfa, un poquito más, porfi. Mientras tanto, voy a Eso. seguir explicando con esto. Ujú, Aquí, curiosamente, cuando estamos viendo lo de los portales, ¿no? Voy a ujú, bajar un momento que hay en un momento que le están preguntando para invocar. Espérate, ujú. porque tengo yo que hacer como un poco de ampliación. Bueno, No pasa y nada. si no da igual, aquí en el capítulo le están diciendo que tienen que llevar una marca, porque a la hora de llevarse a los niños, ¿vale? Ujú. Eso Entonces, es. la marca, curiosamente, que me he estado fijando hoy en el capítulo, la marca probablemente sea en esto que tiene en la mano, por ejemplo, Gunko. Que tiene como una Mm. raja en la mano. Y eso a mí me recuerda que sea como un poco, no sé, como un ritual, ¿sabes? Que se Hombre, rajan sí. y con ello, no sé, como que juntan las sangres o cualquier historia, ¿sabes? O conectan los hakis y con eso pueden hacer algo. A ver, sí que es cierto, y esto lo hemos visto muchas veces en películas y en el folclore, es que para hacer, por ejemplo, rituales satánicos Sí, se requiere un sacrificio de sangre y tal, que luego estaba lo de cargarse a un chivo y todo eso. Y como dice Honeypot, dice, la marca es la que está en el codo del nuevo caballero que tiene forma de pentagrama. Correcto. Eso también lo veo y en ese sentido, si hemos visto Harry en Potter, esto, volvemos ¿verdad? al tema de Harry Potter, Aquí, eso es. Volvemos aquí. al tema de Harry Potter, En por esto, ejemplo, con ¿verdad? el tema de los críticos. Honey, Espera, que estaba yo. disculpa, dame un segundo. Esta marca es a la Ah, que... Puede ser, sí, sí. sí. Puede ser que Claro, a lleven ver, esa marca también, claro, efectivamente. y Que que de sea como esta un, forma, un tema claro, de un tatuaje. claro, que se han invocado de esa manera, igual que, por ejemplo, en Harry Potter, tengan el tema este de pues la marca de los mortífagos y todo eso. Eso ¿Vale? es. Entonces, a mí me parece que eso puede ser una buena forma, pues lo que decíamos, que Oda introduciría la magia de esta manera. Y dice, no existen muchos mapas, dicen aquí, no existen muchos mapas mundiales, ni todos los piratas han recorrido todas estas islas legendarias como el sombrero de paja. Correcto. Y además, esto conectaría precisamente con el sueño de Nami, porque el sueño de Nami era hacer el mapa cartografiado de todo el mundo de Efectivamente. One Piece. Claro. Entonces, en ese aspecto, yo sí veo que hacer ese mapa puede ser, aparte del sueño que cumpla Nami, puede ser muy importante incluso también a la hora de precisamente encontrar lo que es Laftel. Porque recordemos, otra cosa más es que, ¿ves? Es lo que me encanta de One Piece, salen muchas cosas. Ella yo creo Tiene que que va a haber ser capaz de descifrarlo, ¿sabes? O sea, de ya no es cuando solo estén eso, todos los poneglyphs juntos, ella yo eso creo es, que a través de los mapas que va a poder crear y tal, ahí. es la que va a conseguir decir entre este tramo y este tramo se forma y es justamente aquí. Exactamente, exactamente. Sí, ¿Mm? Y dice, muchas portadas se muestran a Nami con una corona de reina. Hombre, es que es nuestra reina, lo sabemos, pero por sí, supuesto. es cierto que cada uno de los Mugis a su manera es muy importante y ahí el papel de Nami es clave, porque ella va a ser la que es precisamente la que va a ser capaz de decir, mira, lo que tú dices, Cemak, esa confluencia, es decir, si formamos los puntos, los 4 puntos que marcan los Poneglyphs, más luego pues la zona en la que está, y seguramente sea una zona que sea de muy complicado acceso, ¿vale? Ujú, Pues recordemos, por ejemplo, que no todos los barcos podían subir a Skypiea, por ejemplo. Había correcto. que tener mucho cuidado y ahí eran primerizos. Imagínate lo que ahora, que Nami tiene experiencia, puede llegar a hacer. Sí, sí, En sí, ese sí, sentido, vamos. es No lo importante. dudes. Ahí es correcto de que cada uno de los Mugis a su manera aportan y la aportación que tiene es muy, pero que muy importante. Totalmente. Entonces, ese punto es muy adecuado. Y ahora volviendo al tema de lo de las marcas, efectivamente, y retomando el tema de lo que es la magia, aquí creo que Oda nos está enseñando precisamente eso. Cómo
la magia es introducida precisamente para esto. Pero además que parece ser no un punto negativo en sí, sino que es algo que no está al alcance de todos, ojo. Porque Basil Hawkins nos empezó un poco con la magia, con el tema de las cartas y todo eso, pero creo que incluso ya en Weceria, lo hemos hablado muchas veces, con el tema de los nuditos, que se llama el hombre Sí. mayor, ahí también tiene que haber algún punto magia o lo que sea para poder anudar haki en objetos. Bueno, Y también, también lo de Emmet. claro, y también lo de Skypiea. Exactamente. Jolín, que ahora no me sale el nombre de las caracolas estas, tío. Los diales, Los diales, ¿no? efectivamente, Ujú. claro. Todo eso Claro, yo... a ver, Qué o casualidad, ¿verdad? tecnología Que antigua. Skypiea. Sí, qué casualidad que todo One Piece se relacione con Skypiea, ¿verdad? Vamos, sí, No, pero parece que One incluso Piece creo es que eso es... Skypiea, ¿sabes? Como sigamos así. A ver, ten en cuenta que toda esa parte de antes estaba abajo. Sí. Pero sí que es cierto que para mí los diales, el crear diferentes diales, incluso un dial tipo radio, tendría mucho que ver con la tecnología anterior al siglo vacío, ojo. Sí, Pero eso ya puede ser tirarme un triple importante. Todo correcto. esto y mucho más en mi próxima teoría unificada de One Piece. Efectivamente, sí, porque dijimos lo que estábamos mencionando antes para ahora la gente que estáis Sí. aquí escuchándonos en el chat. Dijimos que en el parón íbamos a hacer un directo de... Pero es que al final no pudimos. Fuimos a un evento, fuimos a la A Japan la Japan Weekend Weekend. y luego finalmente decidimos no hacer el directo y además porque creemos y queremos además que participéis todos, porque yo creo que es algo que va a estar bastante guay, que cada uno... Pues como ahora, básicamente como ahora, soltando teorías, pero va a ser un directo único y Solo teorías. exclusivamente de todo teorías y cogiendo también teorías incluso antiguas de gente que se las ha currado y que todavía tienen vigencia como tal, ¿no? O sea, yo creo que estaría muy bien. Y para, antes de nada, volver a recordar lo de siempre. Aparte, que hemos abierto una comunidad en Discord, os podéis Eso es. apuntar, os podéis unir, tenéis el link en la descripción para poder uniros al camarote de Roger allí y podemos estar charlando continuamente, soltando teorías, hablando de todo y también, lógicamente, donde iremos también anunciando, pues eso, nuevos directos, etcétera, nuevas cositas Eventos a los que iremos y cosas así. que eso es, que también traemos. Y lo de siempre, pues que por favor, que ya que estáis, que deis un fuerte like, que os suscribáis al canal para la gente que no se haya suscrito y que activéis esa campanita de notificaciones, pues precisamente para esto, para que cada vez que entremos en un directo os aparezca y si os queréis unir y queréis participar, aquí estamos. Y que YouTube nos trate bien. Y que por cierto, y que prontito vamos a empezar ya a entrar de lleno con colaboraciones, que tenemos ya una cola bastante grande y hay que empezar ya a sacar las colaboraciones, ¿vale? Así que también vamos a venir con directos, con colaboraciones de varias personas y gente que también está en nuestro mismo mundillo, sacando el contenido. Volvamos a otra vez Vamos a volver a los mortífagos, ya digo, sabéis, a los camarote de caballeros Roger. sagrados. Vamos a volver con los mortífagos, ¿no? Puro y duro, tío. Puro y duro. A mí me puede decir lo que quiera. Estos son cosas de Harry Potter, tío. Son guiños a Harry Potter. Totalmente. Entre Pero unas cosas y otras. Tú ten en cuenta una cosa, cuando se trata de magia o mundos mágicos, a lo que más va a ir la gente es a decir Harry Potter. Lógicamente. Pero porque han sido novelas que a nivel mundial han tenido mucha repercusión. Correcto. De hecho, es lo que te digo, lo de traer aquí a los caballeros con la marca esta de Gunko, pues oye. Pero sí que es cierto que me encanta el tema, lo que tú decías de el portal, rollo un ritual satánico. Sí, correcto. O sea, que Gunko haya utilizado sangre lo que sea para poder invocarlos, pero es que además, y sin avisar, ¿eh? Honeypot, por ejemplo, dice lo del tema del codo. Eso sí que es cierto, que en el codo tiene una marca, ¿vale? Y que puede que sea también eso, pero es lo que te digo, es que si también te fijas en lo de Gunko, parece justamente cuando ella lo está invocando, ¿sabes? Sí. Aparece como una línea aquí que tiene, ¿sabes? Como una manchita. Bueno, una manchita no, que parece como un corte más bien de una mano, ¿sabes? Y además como hace si como... hecho un corte para invocar. Exacto. Es algo un poco extraño. Entonces, no sé si eso también servirá de algo. Claro, a ver, lo que pasa es que si te das cuenta, al principio sale la mano sin más y luego de repente sale, como tú dices, no sé si eso es de la propia mano de Gunko o de un corte que se haya hecho, porque en la parte anterior no parece que haya hecho eso, sino que... Si te das cuenta, Jan, ¿sí? es la primera vez, si te das cuenta, es la primera vez en la que nos muestran realmente convocando a un portal, en un portal, convocando a alguien. Cierto. Porque cierto. Cuando los han convocado siempre hemos visto, pues eso, aparecía esta seña
Ujú. y salía el personaje, pero no veíamos como tal a esa persona haciendo la invocación. Por eso entonces, Claro. cuando habla lo del tema de las marcas, puede que sí, que sea pues dos cosas, que tengan como un tatuaje como tal, ¿no? Donde se Ujú. les gestiona esa marca y luego que hagan pues eso, un ritual, que se tengan Para que invocarlos. cortar, tengan que hacer un corte o algo, o sea, hacer como una ofrenda, ¿no? Para que puedan venir. Además, ojo, los pueden convocar saliéndole de los cojones, ¿eh? Porque es que Sí. precisamente a este le han jodido, pero bien. Que No, me ha no, hecho le han mucha pillado gracia. totalmente en bragas, como quien dice. Pero además hay una cosa que me llama la atención mucho del tema de las invocaciones y volvemos a lo mismo. Si ese portal que había en el castillo lo ha hecho alguien, ¿quién lo ha hecho? Es decir, si lo dejaron ahí y es de libre acceso, vale que vale. Pero si no es de libre acceso, si no se puede pasar sin que alguien te invoque, Alguien los alguien convocó. ha tenido que invocar a esos caballeros aquí al Algún castillo. cabrón hay por ahí y yo creo que es ese viejo de la puta espada Sí, en el la cabeza cabeza, espada. ¿eh? Harul, o Sí, Yarul, como se diga. Eso cada es. vez no sé por qué me está oliendo. Fíjate que apareció dos veces. Una al Ujú, final y otra vez hablando un poco de todo esto que sucedió. Pero no sé por qué veo que ese canalla está ujú. escondiendo realmente algo y que es el traidor de verdad de allí del reino Sí, de es Elbaf. posible. Es posible No sé también. por qué. O sea, y no sería descabellado en absoluto que él también que fuese un traidor, ¿Qué como tú opina bien el chat, dices. por favor? ¿Qué opina el chat? ¿Vosotros qué Nosotros, pensáis? esto. ¿Qué pensáis que traidor hay? ¿Hay un traidor por ahí, un topillo infiltrado o qué es lo que ocurre? ¿O realmente ha sido que era un portal de libre acceso y que luego después los caballeros pueden crear otro porque tienen poder para ello? Pero Honeypot, es que Honeypot dice, yo Y creo Loud, que el traidor es Ruth, pero es que Ruth ha estado con ellos, ha estado con los Mugiwaras todo el tiempo. Y alguien convocó a eso, alguien mm, convocó a Sam claro, Rock y dice, convocó a Gunko. cuando nos lo muestran está vestido de forma satánica. Es cierto, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Yo creo que podría ser un buen punto que Load esté ahí haciendo de ¡ay, qué miedo tengo! Pero luego por detrás sea un cabrón y esté realmente de este modo. A ver, lo de la forma satánica me llama la atención en el sentido, yo creo que era más un disfraz que tenía para creerse el dios del sol, porque cada uno tiene así Yo tal. estoy con Simón. Dice, de hecho, cuando muestran los caballeros sagrados en God Valley, hay uno que casi tiene a mí. Hostia, pues es verdad. Había en God Valley, uno de los caballeros sagrados también tenía la caretita esta de carnet. Y sí que es cierto que ese tipo de Sí, máscaras son bastante satánicas, sí, ojo. Y, es cierto, pero y no sé por qué, pero es que Ruth está acompañado con los Mugiwaras todo el rato. Es que es a ver, todavía, eso es es lo cierto que... que estaba en la fiesta siempre y cuando, ojo, que también podría darse el tema de que si Harul podía moverse hacia el castillo de nuevo, mientras el resto de gente estaba en pedo, lo Sí. puede haber hecho Luke también, ojo. O el cuervo famoso. Y si tienes el cuervo famoso que le haga, que le enseñe a hacer las invocaciones. También. ¿Mm? O sea, Y me es que. encanta el honeypot. Para mí a Lou lo convencieron porque es tonto. Sí, claro, desde Es que, luego. es que es muy tonto, es que es muy tonto. Y a ver, lo de Simon III también podría ser Harald. Y es lo que muchas veces hemos manejado esa información, esa teoría de que podría ser el viejo este que está totalmente resentido con el rey. Sí, De no, hecho, pero lo que Harald, decías estamos hablando el Lucena, de la espada, ¿no? El del sí, el, espadazo, el que sí, estaba hablando Yarul yo. o Harul o como se diga, el Sí, cabeza sí, espada, el coño. Barbas ese, Que tú como yo le mismo, llamé. claro, y además tú mismo, Cemak, dijiste que por qué tenía que tener la espada del rey clavada en la cabeza. Es que. No sé, no sé, es algo muy extraño. Es algo muy extraño. Curiosamente tiene la espada del rey clavada en la cabeza. Sí, Cuando eso es, supuestamente es un aliado, ¿por qué él tiene la espada del rey en la cabeza clavada? ¿O es que el rey eso es. estaba ahí hecho una... No lo dije yo, Jan. Creo, no sé si Mm. fue Honeypot quien lo dijo, de hecho. ¿Sí? ¿Cojones? Sí, sí, sí. Pues, ¿Fuiste tú, sí, Honeypot, el otro día cuando lo dijiste eso? Porque, curiosamente, es muy cierto, ¿eh? Porque, vamos a ver, esa espada acabó en esa cabeza porque le querían callar de eso algo. es. Es que yo creo que el traidor fue él y le achucharon todo a Loki. Puede ser. Y hay una cosa que dice Anunnaki, fruta de la invocación, pero como entendida esa fruta como la fruta que cree esos portales y que los pueda dejar en otros sitios. O sea, que podría ser. O sea, nos gustan estas teorías precisamente porque abren muchos frentes. Y Exacto. dice Honeypot, es raro que se pueda invocar a alguien cuando se quiera en cualquier momento. Mm, sí, es raro, pero al mismo tiempo yo creo que es un poco similar a como se hizo en Egghead. Lo que pasa es que
tenemos la teoría de que los portales de Egghead eran otra cosa diferente, porque estaban numerados y creo que ese tipo de invocaciones solo se Son... pueden hacer Exacto, entre los miembros del Gorosei. exacto. En Sí. este caso, los caballeros celestiales, pues mira, con un solo portal puedes invocar a dos. Es que Pero fíjate, creo que... Sí. Jan, perdona que te corte, es que fíjate, yo creo que los portales los pueden invocar cada uno, pero ¿cómo decirte? Cada uno tienen como... Es decir, los caballeros divinos solo se pueden invocar entre ellos. Eso El es. Gorosei solo se puede invocar entre ellos. Es Ujú. decir, por ejemplo, los Mugiwara, si aprendieran a hacer eso, se podrían invocar entre ellos. Pero yo creo que algo también tiene que haber más, o sea, Mm. ¿cómo decirte? Más, como más gore, ¿no? Algo más fuerte ahí dentro para poder hacer eso. Yo es que lo veo como un ritual más satánico, lo veo más malvado. Más que yo Mm. creo que una persona con corazón puro no lo puede hacer. No lo sé, ¿eh? Quizás me estoy equivocando y es una tontería y en realidad eso lo puede aprender todo el mundo, ¿eh? Bueno, es que, A a ver, ver, a Brook también le invocaron. Pero esto a Brook es. le invocaron, no Brook hizo la invocación. También te lo Bueno, digo. lo invocaron entre comillas. Recordemos que Kuma lo manda a esta isla. Pero antes de eso, dice, está confirmado que Harald no era enemigo del gobierno. Sería raro una traición. Si hablan de visitar su tumba, o sea, si hablan de visitar su tumba, era amena la relación. Que sepamos, era amena la Exacto. relación. Pero tú imagínate, por ejemplo, Honeypot, que Harald quisiera manejar unos términos, es decir, quiero la libertad de Elbaf dentro de lo que es el tema del gobierno y dijeron al gobierno, o te anexionas del todo o no hay trato. Y es que Por además te eso, digo una cosa, vosotros pensarlo así, ¿Elbaf realmente creéis que es un país que aunque independientemente que esté a manos del gobierno o no, vosotros pensáis que este país se rige por normas de los demás? Yo creo ni que de es un broma. país que va a su puñetera bola y que ninguno de hecho se ha atrevido a pisar hasta el momento, hasta ahora que estos caballeros divinos se han puesto en marcha. Exactamente. Es la sensación que nos da. Pero sí que es cierto, a ver, si Harald dijera, venga, vale, pero yo creo que podría incluso suceder que le hubieran tratado de apretar más las tuercas. De ahí lo de que luego después dijera el gobierno, nada, nada, vamos a utilizar a otro y le vamos a decir, por ejemplo, a Harald, al cabeza espada, vamos a decirle, si haces esto que te decimos y te cargas al rey, tú vas a ser el próximo rey de Elbaf. O sea, además, Pero, ¿ves? Por ejemplo, ese lo he personaje yo tocado. sí que no lo veo como rey de Elbaf. Como que él quisiera ser rey de Elbaf. Un viejo así ya hecho una No mierda. sé. ¿Tú crees que va a estar reclamando el trono teniendo a Harrudin y toda esta gente? Te sorprendería lo que son capaces de hacer según qué Bueno, personajes por... también, Pero bueno, está ya claro. hablaremos de cosas que hacen otros personajes. Y Un... dice, Sí, dicen, marca, contacto, toque, debe hacerse. Claro, eso que hablamos antes, el tema de los tatuajes que tienen en el codo o tal, sí, que para vamos, mí voy hace a volver a ampliarlo, ¿vale? una, sí, Darme... hace para mí hace mucha relación a, por ejemplo, el mundo de Harry Potter con el tema de los mortífagos, porque si tú te lees el libro, sabes que los mortífagos, los que seguían a Lord Voldemort, el innombrable, tenían un tatuaje, creo que era aquí en el antebrazo, con la forma esta de la calavera con la serpiente, y claro, cuando Voldemort apretaba ahí, era casi como el busca, le apretaban ahí y todos tenían que automáticamente excusarse, desaparecerse de donde estaban y aparecerse donde estaban en ese momento que les invocase el Voldemort de turno. Lo cual siempre me hizo preguntarme una cosa. Cuando la marca esta de mortífago, digamos que les escocía, porque creo que era por escozor, ¿cómo lechugas sabían dónde aparecerse? Es decir, aparte del mensaje, aparte del escozor, venía con un mensajito rollo a las 5 en la tumba de mi padre o cómo iba. No, no, es que me parecía así. Vale, sabemos que Harry Potter tiene agujeros más que un queso gruyere, porque vamos a ver, si Bravo. tienes los que pueden aparecerse y desaparecerse donde les salgan las pelotas, ¿para qué lechugas tienes entrenadas a lechuzas para que repartan el correo? Pero bueno, en fin, eso ya son rayadas Sí, mentales mías. sí, por ejemplo, y dice, algo curioso es que cuando muestran a estos caballeros son de Casas Santas, pero Gunco no. Correcto, correcto. No dicen Saint no sé qué A Gunco. ver, en teoría, claro, que es lo que se está hablando, que pertenecen cada uno a una de las 20 familias. O Exacto, sea, pero cada Gunco uno no. es como que proviene de algo. Por ejemplo, a mí, de todos, a ver, está claro que el Somerset este, Sí. ¿vale? Eh, extraña no, cuando sale así. Yo al principio te lo juro que decía, coño, ya tenemos un Mr. Pink 2, ¿sabes? No, no, Pero a mí yo al principio digo, pero ¿y este señor? sí, pero luego ya cuando se viste y tal, sí que es Ujú. cierto que me los esperaba más serios, porque aquí también se los ve un poco cómicos a ellos, ¿no? A mí me parece, ¿cómo decirlo? Sobre todo me llamaba la atención el otro, es que eso tiene pinta de El dragón. Gilligan 6 que además Gilligan. es una Zoan despertada, ¿eh?
Sí, porque se ve el este. Y no es un humillo negro, ojo. No, ¿No? aquí. Esto es una Zoan despertada. Bueno, una Zoan, sí, más bien es una Zoan. Yo creo que es Porque una es como Zoan. un Lo que pasa animal es que mitológico, es muy ¿sabes? rara. Pero además, ¿sabes a qué me recuerda? A las Smiles de César. Sí, No pero sé no por qué me da creo, esa ¿no? sensación. No creo un caballero divino, dudo mucho que tenga una Smile. No lo sé, no lo sé. Y Lo dice, dudo. dice Honeypot, habría que ver si vemos algún Nerona antes de IM, que sería un puntazo. Y creo que, mira, ¿ves? Ahí ha dado un punto. Al principio digo, ¿qué leches pinta este? Te dice, además dice Honeypot, yo creo que su modo tan caricaturesco va a ayudar con los nenes de Elbaf. Es muy posible que incluso esa apariencia sirva para atraer a los niños, porque a los niños les va a llamar mucho la atención. Tiene toda la razón del mundo. Sí, sí, pero Es bueno, que es ojo, un puntazo. que Máxime tiene, si tienen que pasarlos en barco. pero os voy a recordar una cosa y quiero ir ya directamente, ya que habéis abierto este melón, a una frase antes de cuando le están diciendo aquí al joven Rock, cuando le están diciendo que él se tiene que partir porque se está liando gorda en Mary Joyce, ¿vale? Mirar esta frase, hacedlo un juego. Esa Eso es. frase es idéntica a la que nos mostró Oda con Good Valley. Claro, eso es lo que me llama a mí la atención. O Es sea, que decir, puede que hagan una cacería también, ¿eh? Como un juego. Estos a ver, todavía no saben que los Mugiwaras están allí. De verdad os lo claro. digo. Se van a A mí encontrar me con llama la una atención. sorpresa y yo creo que vamos a ver un Good Valley 2.0 aquí. Algo parecido a ello. Se podría dar el caso o, como dice, si lo dice en el sentido de hacer un juego para los niños para poder atraerlos, vale. Y si se pone algún adulto, reventadlo. O sea, claro, a eso que dice Honeypot, dice, creo que más bien se refiere a que hagan que todo parezca un juego para que los nenes lo sigan. Y tendría todo el sentido del mundo que hubieran invocado a Gillingham y a Somers precisamente para eso, porque un señor mayor es como, venga niños, vamos a jugar. Y el otro, mientras tanto, está haciendo de marioneta, ¡eh, qué divertido! O algo así. ¿Vale? Para que los niños les llamen la atención y realmente no se asusten de esos caballeros. Que por cierto, un detalle, pero eso ya son. Somers es un tipo de zapatos, ¿vale? Para mujer, y Gillingham es un equipo de fútbol. Ojo, buscadlo si queréis. Fuente Wikipedia. Pero sí, es que me encanta. A ver, es que ya que me pongo a buscar, ya sabes que cualquier nombre y cosas así te llama la Lo atención. que Igual está que el nombre claro, de Sandrock lo que es está el claro premio es que estos tipos no son unos tontitos, ¿eh? No, no, Yo no, no, creo que no. van a mostrar un poder muy fuerte, pero de verdad te digo que yo creo que la van a liar parda, Ujú. Dice, pero mira, las medallas militares en su traje capaz son de veces que ganó competencias de cacería. Pues tiene todo sentido el mundo. correcto, correcto, claro que Ujú. sí, o sea, claro que Y sí. ahora que dice lo de cacería, qué mejor forma de cazar a una presa que atraerla sin que sospeche nada. Decirme que no. Es que esto se está pareciendo muchísimo al tema de Good Valley. Por eso digo que aquí se puede liar parda. Y ahora, independientemente de esto, fijaros en las casualidades, porque estoy seguro que no soy el único que ya lo ha leído, igual que vosotros. Ujú. Termina el capítulo, o en mitad del capítulo o antes, no me acuerdo cuándo fue, y curiosamente One Piece confirma una nueva imagen de los miembros revolucionarios. ¿Vale? Que aquí no la tengo. Qué casualidad que también justamente esto, también Dragon lo dijo en su momento. Dijo Dragon, cuando los caballeros celestiales o caballeros divinos se pongan en movimiento es cuando va a empezar todo. Sí, eso Quiere lo pusimos decir, además en un quiere TikTok hace decir poco. que los miembros revolucionarios pueden entrar también en acción. Vale que quizás no lo hagan aquí, pero a lo mejor en Mary Joyce puede que sí que Ujú. lo hagan, ¿eh? Claro, mira lo que dice Honeypot. Dice, lo más probable es que los nenes caigan y el hijo de Gavan se dé cuenta que hay algo sospechoso y ahí pase algo. Además, tendría sentido también porque el hijo de Gavan, Colon, es el que tiene un poquito más de pelotas y ganas de pelear. Entonces, no es nada descabellado. Por lo tanto, que puede hacer que toquen los cojones, hablando mal, a Ujú. Gavan y que Y Gavan y que se ponga ahí a repartir hachazos como si no hubiera un mañana. Por eso efectivamente, te digo que realmente no creo que Gavan sea la última vez que lo veamos y menos que lo veamos en acción. Es decir, si esto va a ser como un God Valley o algo así, tendría que suceder que un pirata tocho dijera, ni de coña vais a hacer lo que vosotros pensáis que vais a hacer aquí. ojo, Pues seguramente pasaría en God Valley con Roxy Sebek. ojo, vamos a ver, aquí son tres los que aparecen, ¿eh? 3 contra 3. Luffy yo creo que va a ser un implicado, Zoro va a ser otro implicado, porque este tipo, voy a suponer, ¿no? Que este lleva una espada,
Por lo tanto, Mm. no sé por qué yo le puedo asemejar un poco que tenga un combate con el propio Zoro. Y Mm. luego otro personaje de estos dos. ¿Con quién? ¿Con Scopper Gavan, tú crees? Pues no sería, como te digo, no sería descabellado. Y dice Joni, pues si pasa eso, ellos se van a conocer. Esos dos viejos se deben conocer con Gavan de God Valley. A ver, sí que es cierto que God Valley no pasó hace tanto tiempo. Pero que realmente te refieres a que ese viejo, es decir, Somers, ya estaba en God Valley en aquella época. Es decir, que Mm, hubiera podido ser, por la edad, que hubiera sido compañero de Figarland pero es que Garling. yo creo que en aquella ocasión solo estaba Figarland, ¿eh? En la Creo que cacería sí. esa de God Valley. Ya, Por eso se dice que se unió. Se unió en batalla a Garp y claro, curiosamente a Roger. a Roger. Es algo Ujú. que todavía a mí me descuadra muchísimo. ¿Cómo se unió un tipo como este, como, no sé, Como Garling. como Garlin, sí? A Roger A ver, y a Garp. Roger se queda con Shanks, ¿no? Está claro. Entonces a lo mejor se lo regala. No lo sé. Es A que no ver, lo pero sé, ¿sabes? Pero es que os recuerdo que es que fue uno que también colaboró con Garp y con Roger, que es que se dijo. sí, que lo supimos a posteriori. Y dice, en la cacería estaban todos los caballeros, muestra la silueta de 12. Ellos participan. Es decir, que este señor mayor pudiera ser compañero de Garling en la cacería de God Valley. Hombre, a ver, ellos, Hostia, hombre, estoy seguro. sí, sí. Esta gente, salvo Gunko, que a lo mejor ha sido el personaje nuevo Samrock. que ha Samrock suplido también a. es bastante joven en Sí, la no, cacería pero de God Valley. Sam Rock es el jefe, yo creo, Sí, de sí. todos ellos. Pero eso es por a nivel de fuerza y tal. Pero Gunko yo creo que es el personaje, ahora que lo has dicho con lo de las familias, yo creo que es el nuevo personaje que se ha unido a ellos. Puede ser. Pero claro, ahora me surge una pregunta ahora que dices eso. ¿Es posible que haya hace poco un caballero celestial? Bueno, No, realmente Gunko está ahí para sustituir la ausencia de Garling, ahora que claro. Garling A ver, va a ser un Gorosei. Garlin se va al Gorosei, falta un hueco por suplir y ascienden a una persona o fichan a Claro, una y ahora mi persona. pregunta es, ¿Gunko entonces, digamos, creará a otra familia santa? ¿O es de parte de otra familia santa? No se Es que me sabe. llama la atención, porque claro, tú mismo lo has comentado, has dicho lo de Saint, o no sé qué, Sei, es decir, cada uno pertenece a una de las 20 familias, ¿vale? Pero sin embargo, el nombre Gunko como tal no pertenece a A esas ninguna 20 familia. familias. Exactamente. ¿Sabes qué me da la sensación? ¿Qué? Que Gunko es solo un aprendiz o un peón más. No sé yo si va a llegar a ser un caballero si va a llegar Sí, a ser caballero es sagrado caballero. de alta élite. No, pero de Yo, alta élite. ya, No pero es sé. caballero, porque también es lo que te digo, ya invoca. Es lo que te digo, se invocan entre ellos. Y tampoco no debe ser ningún tipo, ninguna tonta ni nada. Debe tener también mucha fuerza Hom- para acompañar, lógicamente, a Samrock. Hombre, tú verás si ha reventado, aguantas a Loki. Aunque estuviese Bueno, encadenado, a claro. ver, que Loki está parado, que ya veremos cuando ese tipo le liberen, yo creo que vamos a ver también una muestra de poder bastante Sí. grande, que ojito, a Va lo a ser mejor ese 3 contra 3 básicamente es Loki uno de ellos, ¿eh? A ver, no sé si Loki tendría motivos para, bueno, primero para ser ¿Cómo? liberado y luego para entrar en batalla contra ellos, si no Loki, realmente el Loki va a de arder, destruir el bajo Loki otra va a vez. hacer arder el buff entero, fíjate lo que te Es- digo, ¿vale? Ujú. Va a hacer Que arder quizá, todo entero. Y a esto se sí, la tiene ya jurada por lo que le han hecho. sí, a ver, él mismo lo dice, que va a tragarse toda su ira y hacerla y Se ha hacer con ella cargado, añicos a todos se ha ellos. Sí, cargado a todos los que le han hecho compañía durante sus 8 años o 7 años que sí, estaba encarcelado, los que le han acompañado constantemente. Se los han cargado a todos, este exacto, personaje, Gunko y Samrock. exacto. Eso es verdad. Va a Que tener ahí la unas hice, ganas, va a tener sí. unas ganas de reventar ¿Mm? bestiales. Ya te lo digo. Hombre, ¿y quién no? Si te revientan a todos tus amigos, encima que son animales, joder, que el que haga daño a un animal no merece perdón de nadie. Y ojo, que el que le tuvo Sí, que claro. meter ahí fue Shanks. Ujú. ¿Qué poder no tendrá? Claro. ¿Qué poder no O sea, tendrá, tío? Te lo digo de sí, ya, verdad. que lo sabemos, que Shanks no es precisamente un personaje débil. Lo sabemos perfectamente. Eso no. Pregunta para el chat. Ahora que hemos A ver, mencionado en eso. ¿Vosotros pensáis que Shanks, cuando subió arriba a Wano para hablar con Kaido, para la guerra de Marineford, para detenerle a Kaido, ¿vosotros pensáis que Shanks estuvo hablando con él y por eso se detuvo? ¿O Shanks tuvo un enfrentamiento con Kaido y le ganó?
Por favor, ¿qué opinen? Eso es. Mira, Simon III, ¿crees que en las últimas líneas de los poemas del mural hacen referencia al One Piece? Parecía que a decir no se volverán a encontrar se refiere a algo que está separado y cuando se encuentren se hacen uno de nuevo, por lo que One el One Piece, Piece sería una pieza, realmente una pieza que está esperando su complemento o algo así. ¿correcto? Ojo, de todas las teorías que hay, aparte de la teoría que tenemos nosotros mismos, el no volverán a encontrarse, creemos que hace referencia, lo primero, los mares están separados y cuando se destruya el Grand Line, los mares volverán a unirse, lo cual también implicaría que Sanji podría cumplir su sueño de El All encontrar Blue, el Blue, eso que es. serían la combinación de los 4 mares. Aparte de eso, en no volvieron a encontrarse, creemos también que se puede referir a Im y Joy Boy, Ajá, ¿vale? Ese eso es. enfrentamiento entre el dios del sol y el dios de la tierra, ¿vale? Que también tendría que ver mucho eso del dios del sol y dios de la tierra precisamente con lo que ya hemos hablado anteriormente en otros vídeos y es lo que es la luz contra la oscuridad, el conocimiento frente al desconocimiento. Eso es. Y esto incluso podría hacer referencia a lo que antes se tenía como el modelo geocéntrico, ¿vale? Antes de que se supiera que el sol está en el medio del sistema solar y todos los planetas giran alrededor de él, ¿vale? Y cómo ese modelo heliocéntrico se pone en geocéntrico, es decir, los planetas girando alrededor de la Tierra, dios de la Tierra, o los planetas girando alrededor del Sol, modelo Exacto. heliocéntrico. Todo esto es algo que ha venido hilando Oda desde hace 20 También fucking años. pensar en los nombres que tiene el Gorosei. Exactamente. O sea, Júpiter, Saturno y también las armas ancestrales, Correcto. Urano, Neptuno, Plutón. Es decir, Exacto. todo esto no es ni más ni menos de una metáfora de cómo se combate la oscuridad con la luz, desconocimiento contra el conocimiento y cómo muchas veces también te están diciendo que la gente realmente libre es aquella que más conocimiento tiene. Porque recordemos esa frase que no me acuerdo quién Lechugas dijo de el conocimiento os hará libres. O sea, tú solo daos cuenta de una cosa. Todo esto que se ha ido fraguando, en base a lo que ha estado fraguando Oda, no es más que un reflejo de lo que vemos a día de hoy en el En mundo. la sociedad, exacto, correcto. Eso es. Correcto. Y si queréis una referencia más, que hoy he venido referencioso, hace también referencia a Matrix, incluso. Cuando, si habéis visto la primera película de Matrix, el calvo traidor de las narices está comiendo con el agente Smith y dice, en la ignorancia está la felicidad. No, en la ignorancia no está la felicidad, pero realmente es lo que hacen que te quieras creer, que por ser ignorante eres más feliz. Exacto. Por eso te digo, sí, Y aquí muy buena. Joder, me acabo de marcar un speech de la leche. Pero Vamos a buenísimo, volver que se me ha ido buenísimo. mucho la Pues pelota. mira, aprovechando este speech que estaba mandado para volver otra vez para la gente Sí. que nos está viendo por si no lo ha hecho todavía, quiero recordarles que por favor que nos deis un me gusta, que os suscribáis a nuestro canal Eso es. y que activéis esa campanita de notificaciones, que nos hacéis mucha ayuda si por favor os suscribís a nuestro canal y nos dais un like para este Eso. directo y bueno, y para el resto que también hacemos, ¿vale? Que sigáis Para el próximo colaborando, directo por que haremos favor, de que nos teorías. hacéis de bastante ayuda para continuar Sí. con todo esto. Y además que nos encanta también eso, pues que estéis comentando, que nos deis vuestro punto de opinión, porque, joder, mola el cómo se puede relacionar todo con todo al mismo tiempo y en One Piece. O sea, Y quiero, es increíble. que os mojéis. Vamos, que todavía no me habéis Eso. contestado. Por favor, a lo de Es Shanks. verdad. Es ¿Shanks verdad, se pegó contestad. con Kaido o Shanks habló con Kaido? Por favor. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? O sea, tú dices que ni de broma Kaido es una persona de las que hablen, Ni ¿no? de coña. Ni O sea, de que se tuvo coña. que dar de leches, Ni ¿no? de coña. Un tipo como Kaido, ¿tú crees que se va a coger y va a charlar? Además, que ya No. estaba un borracho y de todo con... No creo. A Y ver, más con lo Shanks de... diciendo, tú me vas a venir a mí a decir que yo pare de qué. Ni de coña, ¿sabes? Niñato, O porque sea, podría llamarle niñato piensa que perfectamente. Shanks, Shanks era tripulante de Roger. Estaba en la tripulación de Roger, ¿sabes? Sí, Y Kaido estaba en la tripulación de Shebek. O sea, exacto. ya con eso, con la rivalidad de eso, ya No, para a un ver, personaje como Kaido ni de puta coña. Lo ya siento, no pero solo es no. eso. Piensa una cosa. Yo no compro eso de que le convenció Shanks hablando tranquilamente, le dijo, no hagas nada, por favor. ¿Sabes? Y Pero a dijo ver, Kaido, sí, piensa... sí, tienes razón, yo voy a dejar que el que era mi Nakama, voy a dejar ahí que se pudra y que le abran el Opa. cerebro como hicieron. Ahora mira, Honeypot ya te deja con la respuesta. Lo paró Sandrock y por eso llegó rápido a Marineford. ¡Hala! Sí, claro, efectivamente. Me lo puedo llegar a creer por una cosita que luego después quiero mencionar, ¿vale? Esa teoría de la que hemos estado hablando antes, ¿vale? De que ya sabes lo que te he dicho antes, de esa película que no has visto, ¿vale?
Pero, claro, realmente tendría todo el sentido del mundo. Y piensa una cosa más, ya no solo es eso, es yo creo que la rivalidad que puede haber entre Shanks y Kaido puede ir más allá porque recordemos que en God Valley Shanks era un bebé. O sea, y Kaido ya pertenecía a la banda más fuerte de todas. O sea, ¿tú crees que de verdad alguien como Kaido va a decir, me vas a venir tú, novato, que yo he pertenecido a la tripulación más fuerte de todas, a decir lo que yo tengo que hacer? Ni de broma. Ya te Me da digo, esa sensación también, sí. ya te No digo. creo que Kaido sea de hablar precisamente las cosas. Eso es. Yo creo que no se pegaron a golpes, sino que fue parecido a a Shakira Entrar al entrando barco de al barco de Barba Blanca. Solo Ah, me... Shanks, te Ah, refieres a vale, Shanks. vale, sí. Vale, a Shanks entrando al barco de Barba Blanca solo me dieron haki para demostrar poder. Sí y no, pero es Podría que ser, también. un tipo como Kaido que sonrió cuando vio a Joy Boy, o sea, bueno, a Joy Boy, cuando vio a Luffy que sonrió y se enfrentó contra él, ¿vosotros pensáis que no se va a enfrentar contra Shanks? Es que es un tipo que tiene un orgullo muy fuerte. Y yo no pienso que Kaido se vaya a chantar con ninguno. Por eso te Es digo, posible. O sea, es posible, pero claro, o siempre ha buscado sea, un cuando enfrentamiento entró, grande, sí, cuando, sí, pero que se ha intentado, pues eso, suicidarse, desvivirse sí. 20.000 millones de veces y no lo ha Claro, conseguido. Yo creo que contra Shanks, yo pienso que contra Shanks se midió. Lo que pasa que, mm, bueno, lo que quizás John Paul dijo, a lo mejor no es que se midiese, pues eso, pues como con Luffy, ¿no? A lo mejor fue algo mm. parecido a la batalla que vimos con Big Mom, justamente para unirse contra los Eso Mugiwaras y es. contra Law y Kid. Que, Que si te das cuenta, además, esto tiene mucho que ver precisamente con lo que dice Jean Paul, que por cierto, qué malo ¿no? El corrector, por lo de Shakira, ¿no? por lo de Shakira. Pero creo que tiene razón en el sentido de Shanks va a visitar a Shirohige, ¿vale? Ujú. Y Shirohige le dice, no voy a hacer ni de coña lo que me estás pidiendo que haga. Y dice el otro, pues venga, va, vamos a darnos de chingadazos. ¿Y qué hacen? Saca uno la espada, Griffon, saca el otro nunca me acuerdo cómo se llama la espada de Shirohige, y ¡bam! Guantazo que lo que hace es partir el cielo. Sí, sí, algo ¿Qué hacen Big parecido. Mom y Kaido? Lo mismo. O sea, al Exacto. final, entre los Yonkos es te doy de leches o me pego de leches contigo, abrimos el cielo, o sea, a tomar por culo la meteorología del lugar y luego ya después hablamos. Exacto. O Sí, sea, sí, algo este tipo parecido de... puede que se diese, sí, claro, está claro que hubo, ahí sí que, lógicamente, como John Paul Claro. dice, ahí hubo, pues eso, el tema con los hakis y tal, seguro no se dieron de tortazos a más no poder, o sí, porque quizás Kaido dijo, mira, a mí o me dejas inconsciente, macho, o yo no pienso dejar a Shirohige quedarse O ahí mira, solo. incluso compraría incluso el hecho de que se diera que el propio Kaido dijera, no puedo con este tipo, Ujú. y dijera algo como, "Bah, te dejo hacer lo que quieras porque no vales la pena". Que podría ser algo Podría que no ser. hiriese realmente su orgullo y que Sans dijera algo como, ay, muchas gracias por ser tan considerado conmigo, cuando realmente Sans está diciendo, si quiero te parto en dos, lagartija. Sí, sí, Así podría de ser, claro. también. O sea, O eso sea, ten en cuenta además una cosa, des- Sans no, al fin y al cabo, siendo un Yonko, tiene que tener cierto trato entre ellos, ¿vale? Entonces dices, vale, no me interesa reventarte entero porque pretendo o me interesa que este equilibrio entre los yonkos se siga manteniendo. Sí, mira lo que Entonces yo dice creo que por Simón eso es tercero. una regada, ¿no? Puede que se haya vendido porque Kaido lo puso en su top 5, por lo que tuvo que haberle visto pelear en algún momento. Sí, es precisamente a eso nos referimos, que puede que no se batieran el cobre bien, que llegara un punto en el cual Kaido se diera cuenta de que Shanks realmente no era tan mindundi como parece, Exacto, y dijera, venga, va, haz lo que te dé la gana. Como exacto, para no perder su propio orgullo, pero admitiendo que realmente Shanks era un titán y que era muy posible que no lograse vencerlo. exacto. Es que por eso te digo que es que Loki se iba a enfrentar, de hecho, con Kaido. Ujú. Se iba a medir con él. O sea que, Bueno, vuelta pues otra tiene que vez aquí ser en muy bueno. Elbaf, yo creo que este personaje, cuando esté liberado, la va a liar parda. Además, me recuerda, fíjate lo que te digo, me recuerda mucho ahora que ya hemos visto el color de... Sí, el Realmente color de que de todos la portada. pensábamos que iba a ser un rubiaco y tal, y te la ha mostrado Oda con pelo rosa y tal. Otra vez ha Sí. levantado polémicas como en aquel momento levantó con los miembros del Gorosei, ¿no? Que hubo muchísima gente que no le pareció No le correcto. gustaron los colores de los... Sí, Pero exactamente. bueno, en Japón ya sabemos cómo son con los colores, así que a mí no me parecía una locura. Sí, pero ojo, ojo. Es otra cosa que te tenía que comentar. Esos colores
el mamonazo de Oda los ha elegido muy bien, porque en algunas partes de lo que es la mitología nórdica y de sobre todo las criaturas que ya sabemos que pretendemos que sea Loki, Fenrir Fenrir. tiene esos colores en su pelaje. Exacto. Entonces, si el mamonazo de Oda nos está preparando para la fruta de Fenrir, creo que es la mejor forma de hacerlo con este color spread. Exacto. Ojo. Exacto. O sea, es que, y me parecería pues otra genialidad de Oda. O sea, ¿Cómo no? genialidad Una más película. para anotar, ¿verdad? En las de Exactamente. Oda. Además, que lo que te decía, que a mí me recuerda muchísimo, te lo prometo, a Doflamingo, tío. ¿Quién? La expresión de la cara de Loki. Con lo de la lengua para afuera me recuerda un huevo, tío, a Doflamingo. Hostia. Pues es que no me Piénsalo. extrañaría en sí. Eso con lo de la lengua para afuera y tal. Sí, Que no van exactamente. a ser lo mismo, ¿no? Pero es que es muy parecido, macho. Sí, esa expresión La pues de expresión locura que muchas tiene veces. Loki en la cara es muy parecida a la de Doflamingo. O la de Bellamy. Sí, Cuando lo vimos la primera vez, sí, pero ojo. que Bellamy. Bueno, sí, Claro, dice también. Honeypot. Sí, dice Honeypot. Algunos piensan que Bonnie es la hija de Samrock. Lo he llegado a pensar en algún momento, es cierto, que por el color del pelo de Bonnie y todo eso, que realmente hubiera pensado o bien Figureland Ujú. o Samrock, precisamente por ese color de pelo, aunque ya sabes que tengo la teoría de que Shanks tiene otro hijo, pero si realmente, mira, es que casi me está dando la razón con esa teoría. Si realmente Bonnie resulta ser la hija de Samrock, ya vamos a saber quién es el hijo de Shanks. Y se va a confirmar mi teoría. O sea que mira, te compro esa teoría, aparte de porque me parece buena, por lo que me interesa a mí, que la mía también sea buena. Sí, sí, correcto. Correcto. Claro. Y además, teniendo en cuenta, si Bonnie fuera la hija de Samrock, podría tener hasta sentido primero por el color del pelo, pero además ya solo también por el potencial de crecimiento que tiene Bonnie en sí. O sea, porque no es que sea la hija de un bucanir como Skuma, es humana, pero interesante eso. Muy Ujú. interesante que pudiera ser. Y entonces ya sí que tenemos ahí todo el... ¡Buah! Toda la telenovela hecha. ¡Cómo mola! Por cierto, tú te has dado cuenta ya, nos habéis dado cuenta más bien, que este raro dragón o como se llame, lleva macho puesto también El casco. como una escafandra puesta ahí, no una Sí, escafandra como tal, pero que lleva sí. puesto como los tenryubitos. ¿Sabes qué sensación me daba? Por eso también te decía lo de la smile fallida, ¿vale? Me da la sensación de que tiene la fruta del kelpie. El kelpie es un tipo como de dragón marino, ¿vale? Si no Ujú. me estoy equivocando, que kelpie creo que se llama, no sé, que me corrija el chat, pero creo que hay un tipo de, pues como de eso, de caballito de mar que tiene mucho esta pinta y podría ser la fruta despertada. Y ahora veamos, dice hay gente que dice que Shanks puede anular los poderes de las frutas con Haki. Si es cierto, entonces eso explicaría por qué él fue el único que pudo derrotar a Loki. Tiene sentido porque ya vimos cómo se hizo Cacotas Ryukyugu o Green Bull cuando Shanks pasó al lado de Wano Y de y era el hecho, Haki de y lejos. de hecho ahí hay una de las teorías mías que tengo yo con el tema de las frutas entre la batalla que se podría dar entre Luffy y Kurohige. Ajá, Una exactamente. de mis teorías, que además eso sí que es pura y dura mía, que bueno, que se podría dar o no, pero es algo muy Sí, relacionado sobre todo con las palabras que tuvo Kaido precisamente hablando con Luffy en la batalla que dijo que lo que más importante que había de todo era el haki. sí. O sea que sí, sí, Exactamente. No, no, y además es lo que tú dices, que se pueden anular unas con otras, tendría todo el sentido del mundo en cuanto al haki. Por eso decía Kaido que lo más importante es el haki, porque Shanks ya le dejó jodido con el haki suyo. exacto. Y dice Jean Paul, hablando de hijos, ¿creen que Oda tenga los de meter a Uta en el manga? La metió muy de solapadito justo Sí, después de acabar el arco de Wano, pero que correcto. como tal salga y tenga más relevancia, ojalá que no, pero lo digo yo desde mis deseos en absoluto, porque yo vi Red y te juro que odio los musicales. Ado canta de lujo, no te digo que no, pero no quiero un capítulo musical de One Piece, Está ¿sabes? claro, pero a mí me moló, lo siento, a mí me moló. Simplemente por ver un par de detalles que yo creo que Oda nos dejó con el tema de haki de observación y con el tema Exacto. de las... Nos dio el primer spoiler adelantado de la fruta despertada de Luffy, que no sé si os Ujú. acordáis, que justamente en el final, cuando derrotan al demonio Tot este... música. ¿Cómo? Tot música. A Todd Música, cuando le derrotan, justamente aparece la silueta con el Gear 5 y tal. Si no, si no os habéis Con del fijado en de eso, Sans.
hacerlo, ya verás, ya Mm, veréis cómo aparece. Me gustó por ese tipo de detalles, ¿no? Luego, sí, pues hombre, nada más. A mí, por ejemplo, de las mejores películas que he visto yo de One Piece, la de Estampida. Para mí me correcto, parece de las mejores. correcto. Y dice Honeypot, hablan de que Gunko es Genie, podría ser Genie, corrompida y por eso usa vendas para tapar el Sapphire, la enfermedad. O sea, honestamente, podría darse la situación, pero a mí me gustaría que no fuera así, sino No, que, como te digo, fuera otra. Lo que pasa es que, claro, a ver, sí que es cierto que Ginny y Gunko, sus iniciales son la misma, ¿vale? No te digo que no, quizá por eso pudiera ser que Samro la quisiera tener cerca de él, si realmente pudiera ser que fuera la madre y el padre de Bonnie, ¿vale? Pero no sé, mira, también te digo, casi prefiero que Guinea sea Gunko, como tú dices, corrompida y que luego sí, le hayan curado y le hayan cambiado, a eso que está diciendo todo el mundo siempre de ¡esa es la madre de Luffy! O mejor, Gunko es Kuina. joder. ¡Que no! No, no, ¡Que no, no! no, O no. sea, Y la madre de eso sí que Luffy ni lo de coña, compraría antes, tío, ni de coña. claro. Ni No, de pero coña. siempre, 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 en todos los arcos, siempre que sea una mujer que no conocemos, esa es la madre de Luffy. Compro antes lo que dice Honeypot de que Gini y Gunko sean la misma persona antes que el hecho de que Gunko sea la madre de Luffy. Porque es que no cuadra, Hombre, no cuela. que tenga esa fruta, ¿no? Como es la fruta venda, ¿no? Se llama, la que tiene. Exactamente. Que tenga la Sí, no, de fruta la venda sí flecha, se de podría la flecha. relacionar un poco, ¿no? Con el tema de Ginny por tapárselo del tema de la enfermedad. Claro, es decir, que realmente, que también digo, que use la fruta, la flecha. O sea, para mí es casi. A ver, esto a lo mejor es una referencia un poco traída por los pelos, pero si habéis visto Soul Eater, ¿vale? Nos acordaremos de, por ejemplo, el poder que tenía Medusa, que era el de manipular como flechas, que llamaba vectores. Y con esos vectores se podía mover, hacía flechas, lanzaba, atravesaba a la gente prácticamente. O sea, creo que Gunko podría ser una buena referencia a este personaje que era Medusa en Soul Eater. Y si no habéis visto Soul Eater, a ver, tampoco es una cosa necesaria que veáis, no es de los mejores que hay, pero bueno, está entretenido a ratos. A lo que voy, compraría más la teoría de que Gunko y Ginny fueran la misma persona y que a Ginny lo hubieran, no sé, ¿es Ginny o Ginny? Bueno, Ginny, me da igual, que la hubieran lavado el cerebro y que por eso precisamente también se correspondería a que no tiene realmente un linaje real con las 20 familias. O sea, Correcto. estaría guay. Hablando de las 20 familias, ahora ya que Sí, estamos aprovechando con esto, ¿te acuerdas que te he dicho antes? Recuérdame una cosa de Mihawk que he leído. Había sí, leído pero por ahí que sí. Mihawk pertenece también a una de esas 20 familias. Mm, claro. A ver, Sí, ¿a que cuál es de ellas? como algo parecido No como sé. Shanks. Es decir, que, a ver, Que si. por eso No sé Mihawk si lo estoy habla, si leyendo os yo. dais cuenta, es que lo he visto, qué pena que no puedo ahora, pero lo he leído porque además habla precisamente casi igual que que los caballeros divinos. Habla casi igual. Menciona Sí, el a tema ver. de insectos, menciona Ujú. todo eso. O sea, ¿cómo decirte? La forma de hablar habla muy Que va de parecida a los sobrado. caballeros divinos, exacto. Sí. Claro, a ver. Es un poco lo que me mencionaste el otro día. Ahora vamos contigo, Honeypot, porque eso también que dices tiene sentido. Espera. Que pueda llegar a ser un miembro de una de las 20 familias y que precisamente por eso conociera a Shanks, que también es un miembro de las 20 familias, y que precisamente también por eso ambos se hicieran piratas, que no estaban de acuerdo con el tema de todo esto que viene por Y detrás, y precisamente que por en eso algún se ha momento callado siempre. veremos la familia Dracul, pues Ujú. podría tener sentido, porque recordemos que Vlad Dracul, Draculia, viniendo de la familia del dragón, fue uno de los regentes más importantes en Transilvania, entonces podría tener sentido para la Claro. historia. Que a lo mejor si nos ponemos a buscar un poco más los nombres que ha buscado Oda. Oda para el resto de miembros, también tiene que ver con familias o con regentes poderosos. O Ujú. sea, es que con las referencias que hace Oda, me lo Pues por creería. eso te digo. Y que Yo cuando Mihawk me fuese pareció realmente muy un Nerona, por interesante. ejemplo, ¿El qué? que fuese un Nerona No sé, pero me como parece Im. muy interesante eso que lo he leído y es que además tiene muchas cosas muy parecidas, ¿eh? Además Hmm. siempre ha sido un personaje muy frío precisamente por eso. Hmm. Claro, pero porque también puedes saber lo que hay de Letitia Buenas. Creo que también porque pueden no estar a favor de lo que está haciendo el gobierno. Y ahora volviendo a lo que dice Honeypot, dice, es una neurona y por eso el poder similar a In con la flecha en forma de flecha. Y Oda lo ocultó por algo. Además, su ojo se parece un poquito. Al de In te refieres, ¿no? Claro, pero lo de Gunko dicen que es la fruta flecha flecha.
¿vale? Entonces, no es el tema venda, sino que lo dicen, creo que en el 1137, que tenía la fruta flecha a flecha. Pero claro, por eso digo el tema de los vectores que utilizaba, o que llamaba vectores, que decía Medusa en Soul Eater, porque es un poder muy parecido en el sentido de sacar flechas que atraviesen, que puedan envolver a la gente, hacer, pues eso, constricciones con ellas y demás. Y creo que el poder de Im es otro diferente. Es decir, también tendré que sacar en la teoría larga que tengo, porque creo que sé cuál es la fruta que tiene realmente Im. Entonces, que pudiera ser una Nerona Gunko, no sé hasta qué punto, ojo. Esa la vería un poquito más difícil, porque claro, digamos que la llamarían como Nerona Gunko, no Gunko sin más. Entonces, por eso digo que no compraría del todo la teoría de ser una Nerona, pero que pudiera estar un poco así a las órdenes como un subordinado de una de las familias, sí. Ujú. Entonces, casi no creo que tenga el mismo poder que Im, porque creo que el poder de Im es otro, Joder, u es que el otros, que poder tenga de In, varios. el poder de In yo creo que va a ser una locura, Sí, cuando lo saquen. exactamente. Yo creo que Y el poder además, de In, de hecho, perdona que te corte, Jan, sí, va a estar a unos niveles muy acelerados, ¿eh? claro. Y además ya no solo por eso, sino porque no creo que una flecha como tal, física, pudiera haber atravesado a Sabo. Recordemos que Sabo es un logia, ahora mismo, la logia del fuego. Entonces, creo que como tal no comparten un poder igual. Es similar, no te digo que no, pero creo que las flechas entre comillas que maneja Im son mucho, pero mucho más fuertes que lo que pueda llegar a hacer Gunko. Entonces, uf, que sea un Nerona, yo creo que lo hubieran puesto. Es Nerona Gunko. Y ahí ya se te caen las pelotas al suelo. Sí. Pero que, por ejemplo, el día de mañana te digan que Mihawk pertenece a una de las familias, de las 20 familias, que, por ejemplo, salga, yo que sé, Dragul Joaquín o Agustín, el día de mañana, me estoy inventando el nombre, me encantaría, la verdad. De Agustín, además, ¿sabes? Le queda bien Dracul Agustín o algo. No el sé, Dragul es que es lo Agustín. primero que me ha salido. Sí. Sí. O sea, si es Dracul Mihawk, que llamen a uno Dracul Agustín o algo, no sé. Sí, Además, sí. con la pinta de españolazo que tiene Mihawk desde el primer momento, tío. Sí, sí, Vamos. correcto. Te ha encantado el Agustín, pero yo qué sé, es el primer nombre que me ha salido. muy bien, pues eso, Drácula Agustín se va a quedar con ello. No puedo tomar bebidas A lo que energéticas, tío. Esto voy, es peor, es lo a lo peor. que voy. ¿Qué va a suceder también? ¿Ves? Es lo que te decía. Yo creo que Hmm. también Oda nos va a empezar a sacar cosas de fuera, ¿eh? Es que Sí. en algún momento se va a dar. No creo que nos muestren el arco entero del Buffy y luego nos pongan cosas de fuera, ¿eh? Jan. Ah, no sé si es que te da pavor que realmente saquen cosas de fuera y nos dejen a medias, o que No, realmente quieres no saber me qué da más está pavor. pasando Es en el que otro mundo. realmente lo necesito. Fíjate lo que te digo. Ujú, Aunque tenga ganas de ver más cosas de Elbaf, ujú. realmente necesito ver cosas de fuera. Quiero ver movimientos de Crossguild, quiero ver qué está haciendo Shanks, hacia dónde se Ujú. dirige, quiero saber algo más de Kurohige, qué está pasando con Garp, vale que le tienen en la prisión, ¿no? Y tal, Sí. pero quiero ver qué es lo que está ocurriendo con Kurohige. Ujú. Están cerrando están bloqueando a Marillois. Quiero Sí. ver los Tenryubitos cómo se están pegando entre ellos, básicamente, y están bajando hacia abajo, ¿sabes? Bajando a Sabaody, ¿no? Creo que estaba Sí. debajo. Que están bajando a Sabaody allí para intentar robar lo que viene siendo a los pobres levantarse después de la noticia de Vegapunk, no los pobres como tal, sino los rebeldes. Sí, o lo que ellos llaman la Y gente inferior. y curiosamente lo que te digo, justamente Caballeros Divinos se ponen en movimiento, nos sacan una imagen oficial de los miembros revolucionarios, que también tiene Ujú. mucha teoría por una cosa que se ha visto, ahora te voy a comentar, Sí. pero curiosamente cuando ahora estamos viendo movimientos de los Caballeros Divinos, nos muestran estos los revolucionarios, que esto también coincide mucho con el tema de Dragon y las palabras que tuvo Dragon, que se iban a poner ellos en movimiento. Ujú. Tienen que empezar también en acción porque ellos van a ser los principales en andar en guerra y yo creo que van a ir directamente a Marillois. Eso es. Por lo tanto, eso que Sam Rock se pueda llegar a encontrar, es que con un Dragon no le veo, es que yo a Dragon le veo más arriba. Hmm. Le veo peleando con miembros del Gorosei, ¿no?
Hombre, aunque Sí. Sandrock lógicamente tendrá un poder bastante también Pero no creo que curioso. llegue el de Ungorosin ni de broma, el No, de Sandrock. yo No. creo que no. Pero fíjate, ¿tú crees que con la salida de Elbaf de Samrock, es decir, que al salir Samrock de Elbaf va a ser cuando nos van a empezar a contar cosas de fuera del exterior? Puede ser. A ver qué hace Samrock allí, por qué la han mandado allí. O sea, Claro, vale, a ver, vale, me refiero, la han mandado porque lógicamente se está liando parda también allí, en Mary sí, Joyce, ¿no? eso es. Pero Sandrock allí tendrá que entrar en acción, cosa que nunca se ha visto a un caballero divino entrar en acción. Claro, Porque para eso exactamente. están para los momentos más críticos. Sí, pero además, fíjate que creo que esta idea me la has dado tú, no sé por qué me ha venido. Me da la sensación de que Samrock va a ir allí para sofocar la rebelión de los Tenryubitos. Ojo, porque ahora mismo Samrock, al Ejecutor, ser el líder de los Caballeros Celestiales, es el que tendría poder para ajusticiar, como se ajustició como a Garlin, Mjosgard, como como lo Figarland. hizo Garling con Mjosgard, Eso es. y en este caso Samrock tendría que llegar allí y decir, vamos a ver, no nos pongamos tontos, que ahora mismo me puedo cepillar aquí a quien me dé la gana. Y me da la Sí. sensación de que por eso han llamado a Samrock ahora mismo, a Emery Joyce. Y a ver qué hacen el resto de los caballeros divinos, ¿no? Porque tú crees que Ujú. solo van a estar los tres, o finalmente en algún momento cuando se vean entre la espada y la pared, no sé, que se vean ahí un poco a la defensiva, que vuelvan, que invoquen al resto y que aparezcan allí justamente en Elbaf. Es que también se puede dar esa situación, ¿eh? Como te estoy Es decir, diciendo de que, un Good Valley 2.0, ¿no? Que es tanto se decir, habla. que los Caballeros Celestiales se vean acorralados porque está Luffy, está Gavan, Exacto. si se libera Loki, y que realmente llamen al resto de Caballeros Celestiales a Elbaf. Sí, o que los secuestren y ya sea el motivo para que vayan a Mary Joyce y empieza A la ver, guerra. si secuestran a los niños, o sea, se va a liar parda de narices porque es cuando Elbaf realmente va a movilizarse. Y Y a se lo bestia. daría lo que te digo, se daría lo que te digo, que yo creo que es que sería la leche, macho, de verdad. Que aparezca la Boom o el barco de Roger en su Sí, momento o algo, que aparezcan de nuevo en una batalla final y aparezcan los puretas. O sea, que las viejas glorias, tío, que sí. aparezcan, que me aparezca aquí de repente un Raelig con Scopper Gavan y con el resto de tripulantes de Roger que todavía siguen en pie. Yo Sí. creo que estaría muy, muy bien, ¿sabes? Diciendo, en honor a al rey de los piratas. O sea, pues serían. ¡Hombre, Necro! Necro, muy ¿Qué buenas. pasa, guapo? O sea, sería un puntazo, la verdad, que realmente por este movimiento la cagaran del todo y se empezase ya a acelerar la guerra final, pero Claro. a lo bestia, porque claro, es lo que tú estás diciendo. Va Gavan, porque le han raptado al hijo, si es que Ujú. le raptan al hijo al final. Se vería también el tema de Loki, porque ya lo estábamos viendo en el mural. Loki enfrentándose al resto. Más luego después, los samuráis de Wano. Más todo lo que habría. A La ver, batalla. que es cierto que aún quedarían algunas cositas, me parece a mí, antes de esa batalla final. Por Pero supuesto. recordemos una cosa: esa batalla final no va a significar necesariamente que ya se llegue al One Piece, sino que para mí se va a dar esa batalla final, después se va a encontrar el One Piece. Ojo. Sí. Sí, yo Entonces, creo lo mismo, ¿eh? Yo creo lo mismo. se acaba con los Vengadores Assemble, es decir, Vengadores Te reunidos, puedo todos vamos a asegurar, estar y Necro, morir que yo felices. creo que es lo que va a pasar al 100%. Va a haber momentos que Oda no lo va a hacer pasar tan mal en esa guerra final, porque los Mugiwara se van a encontrar en momentos muy atrapados, donde van a estar todos encima, donde no haya ningún tipo de posibilidad de salir y de repente aparezcan por ahí todos los aliados de Luffy que ha tenido, ¿sabes? Que se estén movilizando por todos los lados, incluido antiguos villanos. Ojo, Ujú. que yo sigo diciendo lo mismo, que vamos a ver en ese momento de la guerra, vamos a ver a muchos personajes que han sido derrotados por Luffy, bueno, por los Mugiwaras, y van a estar allí, al pie del cañón, ya te lo digo yo. Salvo Tienes. Doflamingo, que es que todavía no me fío de él, cuando le liberen Doflamingo Impel Down. yo creo que Doflamingo la va a liar parda en Impel Down, como tú bien dices. Sí, Dice Honeypot, siento que Gavan va a aparecer cuando estén secuestrándolos. sí, Correcto. eso Dice, es. seguro ya he sentido el círculo que pasa hasta por eso paró la pelea con Luffy. Es verdad y es cierto que es posible que la pelea entre Luffy y Gavan se esté dando al mismo tiempo que se esté haciendo el círculo de invocación. Ojo, Eso y es. Gavan ya hemos visto que es capaz de percibir el haki de una forma
muy, muy, muy precisa. Entonces, que realmente se esté dando el caso de que estén los críos ahí siendo raptados y demás, y que Gavan se entere, lo veo muy, muy factible. Muy factible, en el sentido de decir, ¿qué estáis haciendo qué? Vamos, os voy a reventar a todos. Pero Sí. así. O sea, Simón, a ver lo qué veo. también, el comentario de Sí. Simón. Creo que Kurohige tiene más probabilidad de ser el siguiente enemigo. Ya tiene a Pudding, Garp y probablemente intente secuestrar a Shirahoshi ahora que Karibu está con él. Podría Pues sí. ser también. La pregunta es, ¿se va a enfrentar Shanks a Kurohige antes de que Luffy se enfrente a Kurohige? Esa es la Exacto, pregunta. ¿O exacto, vamos a ver luego después? exacto. Y además, Dice, también os recuerdo una cosa que no se ha hablado mucho, pero recordad que Luffy aparece en el periódico también con una X que se la dibujó Vivi. exacto. También ¿Ves? algo se tiene que dar cuando llegue esa noticia a manos de los Mugiwaras. Cuando digan, por cierto, mirar esto que nos dejó y diga alguien, Vivi. Sí, porque recordemos además que esa cruz la vieron todos aquellos miembros de la tripulación que no conocieron a Vivi en persona, Exacto, que no supieron que era esa cruz, ojo. exacto. O sea, ahí Oda se hizo una buena, ojo. Sí, sí, por Y eso. Y la dice, está guardando para el final porque yo creo que esto va a ser ya finalizando el buff. sí, dice, me encanta de Honeypot, dice, capaz hasta deja a Elbaf pelada de árboles. Ah, o sea, imagínate a Scopper talando el árbol Adam. O sea, Sí, ahí ya Frankie no tiene excusa para no llevarse algo para hacer el barco. no, pero está claro que como regalo para los Mugiwaras le van a permitir a Frankie que coja fragmentos, Todo lo vamos, que que quiera, coja trozos del árbol de Adam todo y lo que le dé la gana. perfeccione ese Sunny. Me encanta ahora el debate que se está teniendo en el chat, porque algunos dicen que primero va a ser Kurohige y luego el One Piece. Y otros dicen el One Yo Piece creo primero y que luego... no, yo creo que no, que primero va a venir la batalla final y luego van a ir a descubrir el One Piece. No Es que sé, la o batalla sea, final está muy cerca, más que nada porque se están enfrentando. Yo dudo mucho que Luffy esté con el papel del rey de los piratas frente a estos enemigos. Yo creo que le van a dar el título como rey de los piratas cuando se enfrenta a Im. Pero luego el verdadero título yo lo sigo diciendo que lo va a tener Baggy. lo dijimos hace poco en un TikTok, precisamente en Instagram y en todas las redes, que creemos que realmente el rey de los piratas va a acabar siendo Baggy. Como título para el mundo, Baggy el rey Eso de es, los piratas. Pero el exacto. verdadero rey de los piratas sabemos quién va a ser, ¿no? No creo que tengamos dudas. Yo creo que Eso va a es. ser... Eh... qué cara. Como digas Sogekin, te doy una Te lo hostia. juro que le iba a decir. Te iba a Que decir no, que iba a ser un Sogeking. que no, coño. Sí, sí, Dicen, sí, primero, sí, primero viene el totalmente. One Piece antes de la guerra final y va a ser la guerra entre los 4 emperadores. Seguramente lleguen al mismo tiempo a Laftel los 4 o estén a unos pasos de Laftel. Quizá en Lodestar. Es posible que sí que se disputen y se batan el cobre para encontrar finalmente la última isla de Laftel, pero... Y dale otro con Godusop, que no. Madre Di mía. que sí, Anunnaki, yo Mía, estoy contigo. Godusov, madre joder. mía. Di que sí, el haki de No nos podemos, observación más duro de todo One Piece. no nos Ya podemos lo poner veréis, serios. ya lo veréis. ¿Ves? Esto sí. Baggy será la cara, pero Luffy será el verdadero rey. O Eso sea, es, ahí está. eso Baggy va a es, ser el que esté sentado en el trono del rey de los piratas, pero todos sabemos que realmente va a ser Luffy el que se haya ganado el título eso es, pegapulso. Y va a eso ser lo es. que dijimos, que realmente el sueño de Luffy es convertirse en el rey de los piratas para cumplir su sueño. Pero ya le dijeron, oye, es que lo que tú quieres está por encima de ser el rey de los piratas. ¿Y sabes qué es lo Entonces, que claro, ocurre, Jan? Una cosa muy curiosa, que para cumplir también nuestro sueño, ¿sabes cuál es? Pues llegar a más de mil... recordar a la gente que por favor os suscribáis a nuestro canal, que le deis un fuerte Esto es. like y activéis esa campanita de notificaciones. Venga, uniros que nos cuesta nada, echarnos un apoyo y una ayudita, por favor, que es Ujú. de muy necesaria ayuda. Pues sí, la verdad. Dice Honeypot, para mí viene primero el One Piece, porque siento que el One Piece es la ayuda última y única para derrocar al gobierno mundial. Sin eso no podrían ganarle a Im. Por algo le tiene tanto terror. La madre que parió. A ver, sí, sí es cierto. A ver, pero creo que el gobierno le tiene temor al conocimiento. O Exacto. sea, que realmente con lo del One Piece, al descubrir la última isla, tengan, digamos, la herramienta final para derrocar al gobierno, podría ser muy, muy válido, pero Pero es que claro, Oda ya dijo como tú que se dices, iba a finalizar cuando se encontrase el One Piece, entonces es verdad. terminas Es el verdad. One Piece y te vas directamente a enfrentarte a Im, o quizás para encontrar el One Piece primero Debes derrocar a Im. se unan todos, recordar que, bueno, si mal no recuerdo más bien,
Creo que se dijo que la batalla que se iba a dar final iba a ser una batalla naval. Que no iba a ser nada en una tierra como Marineford ni nada, sino que se iba a dar entre barcos. Para que os hagáis una idea, si habéis visto Piratas del Caribe 3, creo que es, pues como lo de Piratas del Caribe, una batalla naval pura y dura. Por lo tanto, quizás eso puede que sí que sea que vayan en dirección a One Piece, que ya lo sepan toda esta gente también de la Marina vaya a defender eso, porque seguramente Im sepa dónde está el One Piece y qué es el One Piece, yo creo que Im lo sabe. Vayan a ir a defender eso y se encuentren, se dé esa batalla y cuando termine esa batalla falte la última pieza. Correctamente el One Piece. De las pistas. Claro, efectivamente, falte esa última pieza. Y ya, justamente según termine eso, vayamos directamente al One Piece, a los que han quedado en pie, por así decirlo, que será la tripulación de los Mugiwara contra la tripulación de Kurohige, que ya sabemos que Kurohige es un guarro y que no sé yo si se va a implicar mucho en esa batalla como tal contra Im. Claro, por cierto, Necro, voy a matarte. Godu Sop entrará con Sogeking, que no, coñe. Buah, Dios mío. Di que sí, Necro. Y dale, y vuelta al mundo, trigo con Usopp de los cojones. Y dice Honeypot, Kurohige evidentemente va a llegar a Aftel, por algo tiene todas las piezas para llegar. Le falta una. Le falta, como a todo el resto de piratas ahora mismo, de yonkos, le falta uno, un último pone, le falta capullo. Creo que es lo que está buscando y de hecho capturar a Pudding es el movimiento que ha hecho para saberle de los poneglyph. Sí, ojo. Y Jan, y ese último poneglyph, tú tienes tu teoría que es de dragón. Easy. Que lo tiene por ahí dragón. Que es el del barco de remolinos. Con una cicatriz. Muchas veces esta teoría, exactamente. Eso es. Dicen que el último Road Poneglyph lo tiene el hombre marcado por las llamas que viaja en un barco negro y que siempre está rodeado de remolinos. Ir a ver el barco de dragón. Exactamente. Fijaros la marca que tiene, curiosamente. Exactamente. El Wind Grandma es totalmente negro. La marca de la cara de Dragon significa fuego, básicamente. Y eso lo hemos visto, como ya hemos dicho, en referencias como juegos de Pokémon. Y además, teniendo en cuenta que Dragon siempre le acompaña un viento, que creemos que puede tener una fruta de animal mitológico que controle los vientos, de ahí los remolinos, que no permiten que te acerques a su barco. Exacto. Y hasta ahí, ¿quién tiene el último Love Poneglyph? Porque si os dais cuenta, si os dais cuenta, nunca han podido pillar a Dragon. Y mucho menos en un barco. A mí me gustaría que capturasen a Luffy y ver la escena de Barba Blanca emergiendo del mar con 3 barcos de Marineford, pero ver al Sunny y todos los aliados llegando con música épica. ¡Ojo! Sí se podría dar. Estaría muy guapo y además, como él dice, se podría dar. Imagínate, ¿vale? A lo mejor es un triple y una fumada monumental, pero imagínate que, por ejemplo, Luffy se mete en uno de los portales de los Caballeros Sagrados de Últimas. Hostia, y aparece Mary Joyce. O sea, que aparezca Mary Joyce. Una huida, ¿verdad? Sí. En una huida al final. Que tengan que ir todos ahí. O sea, que tengan que ir todos a decir, Luffy está en Mary Joyce, vamos a por él ya de ya. Y ojo. Teniendo en cuenta cómo está Mary Joyce. Dime. Y ojo, ¿quién tenemos también en Elbaf que puede transportar a los sitios? Kuma. Bartholomew Kuma. No además, sería descabellado eso, en Mary Joyce. No me parece tampoco una locura. Sí, sí. Muy bien. Muy buena, sí, correcto. Es que es una locura, de verdad, ¿eh? Es que si te pones a teorizar de todo lo que nos puede venir y lo que nos viene, que seguramente luego, como siempre decimos, ¿verdad? Acertamos más o menos nada, pero bueno. No, luego a ver lo que digo yo siempre. Yo creo que Oda se lee todas las teorías así que tiene un poquito de sentido y luego dice, vale, ahora voy a ver cómo hago para cagarme en estas teorías y hacer lo que a mí me dé la gana y que tenga sentido. Porque no es normal lo de Oda. Eso es. Dice, la única forma de eso es que tenga la marca para pasar por el Abyss. Es verdad. Mira, ahí es verdad. Tiene razón Honeypot. Si no tienen la marca para pasar, no pueden. Es verdad. Eso entonces es. Luffy no podría meterse por... Di que sí, gracias Honeypot. Bueno, pues mira, sí. Da gusto. Menos mal Honeypot que por lo menos nos has parado los pies. Da ¿Ves gusto. por lo que no puedo beber bebidas energéticas? Me pongo ahí y me No, pero está bien, oye, porque mira, ves, estás hablando y de repente viene Honeypot, por ejemplo, y te da el detalle muy bien, muy buena. Exactamente. Eso es, correcto. No, buenísimo. Buenísimo, es que no me acordaba de eso, es verdad. Correcto, pero que sepáis que está Kuma y que Kuma sí que puede desplazar echando leches en caso de emergencia y que se enteren algo los Mugiwaras. Yo también pienso que algo de esto puede que tenga que ver con el tema de Garp. Aunque también yo creo que con Garp sería más bien una deuda del propio Kobe.
¿Te refieres a que vaya Kobe a rescatar a Que Garp? Kobe otra vez coja y diga, yo no puedo dejar ahí a mi maestro como tal. A su Yo no puedo sensei. dejar a Garp ahí dejándole solo y tengo que unirme, tengo que ir a por él, tengo que intentarlo ya que Garp Mm. también lo ha hecho por mí. O sea, no le veo dejándole ahí suelto, no sé. Es cierto. O sea, que diga, me dijiste que no fuese a por ti, pero yo no puedo hacerte caso en eso. Mira, dice Simon III, el hecho de que Luffy ahora tenga la fruta de un dios liberador puede haber sido una decisión del autor para que el gobierno mundial y la opresión que ejercen sea más relevante que Kurohige. Cierto, y además creo que es muy importante el hecho de esa fruta despertada de la liberación. Ya hemos hablado antes de que el conocimiento es liberación y el gobierno lo que no quiere es que se conozca la verdad. Pero sí que es cierto, tengamos en cuenta una cosa, Kurohige representa la oscuridad en sí, es decir, a Kurohige puede que le interese conocer la historia, pero para él, no para, digamos, que se conozca. O sea, en ese aspecto yo creo que por eso Kurohige realmente también, no siendo parte del gobierno mundial, pero también ejerce esa especie de, como de querer mantener a la gente ignorante de las cosas. De hecho, si vemos Hachinosu, nos damos cuenta de que en Hachinosu no es que haya mucha gente que parezca muy inteligente, sino que siempre hay gente que está dedicada al puro placer egoísta, a las bacaneles, las borracheras, las mujeres y todo eso. Y no hemos visto apuestas, pues yo no sé por qué, pero me da la sensación de que Kurohige es la oscuridad en el sentido de mantener a la gente ignorante, pero no en el sentido de ocultar la historia, sino de que no quiere que se conozca para que la gente no tenga pensamiento crítico. Le interesa esa también es mantener a esa gente en la oscuridad, pero dentro de una anarquía. Vaya análisis, pero oye, es lo que me parece que es Kurohige sobre todo. Y ahora dice, tal vez llamaron a Sandrock para mandarlo a por Garp, después de todo es el héroe de la marina. Sí, Sí pero y no. también es cierto que, claro, es el Exacto. héroe de la Marina, pero ahora sabemos que Garp estaba con Sword y ya está. O sea, toda Efectivamente. la misión de rescatar a Kobe, De que era hecho, el héroe de Rocky Port, eso es. estaba encubierta, entre De comillas. hecho, Entonces, por eso pasa Sword, para que así no intervenga la Marina. eso Entonces, es. yo creo que la Marina se va a hacer. Si acaso el que podría ir a por él, fíjate lo que te digo, sería Sengoku. Porque también es otro picha vieja que no. Exacto. A él sí Que que le tampoco tiene podría nada que ver ver con la como Marina. armar. Es que Sword, por ejemplo, ya sabéis que, bueno, ya sabéis, bajo mi punto de vista como tal, yo creo que Sword se va a poner, la guerra final esta se va a poner de la mano de Luffy. Yo creo que ahí vamos a ver a esa marina, la verdadera, ¿no? Y la original, que va a ayudar a la tripulación de los Mugiwaras a esta batalla para derrocar a estos impostores, porque yo creo que la verdad saldrá a la luz también de todo lo que hemos visto, ¿no? Y bueno, en el mural ya lo vimos, cómo estos falsos dioses, estos falsos personajes Ujú. accedieron a ese poder. Entonces son Eso usurpadores. es. Exactamente. No, y además es que el propio Smoker dijo que toda aquella institución creada por el hombre es imperfecta porque el hombre en sí es imperfecto. Entonces, para él la idea de una justicia real no pasaría por alguien que esté por encima de todos. Yo creo Correcto. que Smoker representaría lo que sería una democracia real, una democracia en la que por así decirlo, en la que se haga caso a lo que dice la gente y no que haya un regente y que estén por debajo el resto que haya unos poquitos que están por debajo de ese regente y que se están llevando todo vendido y que luego el resto de la gente tenga que mantener esa base de ¿cómo decirlo? De sanguijuelas, porque no tiene otro nombre. O sea, Mira lo que dice Honeypot. Dice lo de otra cosa por la que no veo al One Piece después de la guerra final es que para mí, para el One Piece, los emperadores se tienen que cruzar sí o sí y pelear. La pelea final seguro va a la ser más épica. la más épica. A ver, yo por ejemplo también tengo la teoría mía que pienso que los Yonkos se van a enfrentar con el Gorose y contra Im. Es Hmm. decir, cada uno va a representar esa batalla contra uno de ellos. Hmm. Salvo Kurohige. Y que a lo mejor ese personaje que pueda suplir a Kurohige como Yonko, pues lo tenga otro, por ejemplo en Crosswill, que en Crosswill sabéis que tenéis a Mihawk y por otro lado tenéis, eh, ahora no me viene el nombre, maldita sea, al de la arena, joder, a Crocodile.
Y tenéis a Crocodile. Crocodile. Crocodile no sé si va a estar a la altura como tal, pero un Mihawk, estamos hablando del mejor espadachín del mundo, ¿no? Se podría dar esa batalla como tal. Un Mihawk, por Bueno. ejemplo, con el tema este, con el potro este, ¿sabes? Con el que se enfrentó Zoro. Ah, vale. Sí. Que no me sale Joder, el nombre. Vinachuru. Venus Yoru, Sí. efectivamente, se podría dar. Y ahí, a lo mejor, quizás una derrota de Mihawk que podría suplirle Zoro y Zoro terminar con No, este tipo. no No sé lo yo sé, si se podría dar, oye. si realmente mi Hawk Yo creo caería que el frente a One Piece se tiene Vinachuru. que finalizar cuando se descubra el One Piece. O sea, yo Ujú. creo, yo no encontraría el One Piece y luego directamente me iría a una guerra final como tal. Sí que, a ver, tiene Claro. mucha lógica por atribuirle el premio al rey de los piratas como tal, ¿no? Vamos a llamarlo así, y luego, lógicamente, por lo que esconde, porque esa pieza, o sea, Mm. por lo que esconde el One Piece, por toda la historia que hay. Pero es que también, ahí también defiendo mucho a todo esto que está ahora mismo leyendo Robin en Elbaf, y que eso se Mm. pueda transmitir porque tenemos a un Vegapunk otra vez. Eso es. Y Vegapunk puede hacer algo de conseguir continuando con la historia que hemos visto del siglo vacío. Algo Mm. así se podría dar. Yo creo que todos los reinos se tendrán que enterar en algún momento de todo esto que ha pasado. No solo que se inundó el mundo y que lo inundó un personaje como fue Im, ¿no? Mm. Sino que tienen que conocer algo más. Entonces, bueno, ¿se podría dar? Pues sí, también tiene muchas posibilidades. O sea, es que es así. Fíjate, a ver, vamos a recapitular un poco lo del chat porque me parece que es bastante importante lo que están diciendo, ¿vale? Que dice, una batalla, por ejemplo, dicen aquí, dice, aparte de lo de ir a por Gar, dice, otra cosa por la que no ver One Piece, lo que tú dices, lo de la batalla épica, dice, una batalla entre los aliados, dice Jean Paul, una batalla entre los aliados y el gobierno por el último Road Poneglyph, que sería en este caso el que tiene Dragon, como hemos dicho, si es realmente eso, ¿vale? Dice Honeypot, sería raro un bajón para el final, a menos que la guerra del One Piece se entrecruce con la guerra final y que la batalla naval involucre a Im, ¿vale? Y se peleen todos en el mar frente a Loftel, ¿vale? Es Claro, decir, es que eso es lo a que la creo que última más en isla. común pueda tener. Claro, ¿qué os sucede entonces? ¿Cuál es lo que yo creo que podría suceder? ¿Vale? O sea, imagínate que se da esa batalla contra el gobierno mundial derrocando a Im, ¿vale? Que se podría dar esa batalla final, entre comillas, y por último, la batalla entre los Yonkos restantes para realmente encontrar el One Piece. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que son dos cosas. Lo primero, e importante, derrocar al gobierno mundial y a Im y quitarlo de ese trono en el que se ha erigido. Y lo siguiente, encontrar el One Piece. Pero es que yo ¿Vale? pienso que tienen que caer los Yonkos. Tendrán que Claro, quedar pero dos. creo, claro, pero creo que esos Yonkos caerán una vez que el gobierno haya sido derrotado. Claro. Porque de esta forma, si cae el gobierno, es cuando lo que es el establecimiento de los yonkos ya no tendrá sentido. Será como Exacto. el sistema Shichibukai. Si el sistema Exacto. Shichibukai cae, pues claro, y por eso lo de los serafines, es cuando los Shichibukai ya pierden sus, digamos, privilegios. De la misma forma que perderían los privilegios los yonkos. Porque de esta manera, al caer el gobierno, lo de los yonkos ya no tiene sentido. Solo serán tíos muy fuertes, pero no tendrán en sí nada que proteger. Exacto. Y claro, y la Marina dirá, pues ya que se enfrentan ahí, quien les dé la gana. Entonces, creo que por eso se tendría que dar primero esa batalla contra Im y después la batalla por el One Piece. Ujú, eso es. Y, por cierto, lo de Simon, Smoke era un vende humo. Vamos. Creo que se refiere a eso precisamente. Efectivamente. O sea, dice Jean Paul, imaginen la escena de Nami comandando el Sunny llegando a declarar la guerra por Luffy con los demás aliados detrás. Ahí, eso sí que es de ser una santa reina. Vamos. Aquí estoy yo y mis Y Luffy santos gritando quiero vivir, ¿no? no. Ahí. No, a ver, ojo, Luffy no lloraría y diría quiero vivir. Acuérdate lo que pasó Luffy en los cuando diría sois tontos, iros de aquí. O algo de eso. No, 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 no. O sea, como pasó en. Ay, no me acuerdo la isla esta donde ejecutaron a Roger, que casi le corta la cabeza a Baggy, que dice, ha En llegado mi hora, Lockdown. riéndose. Eso, Lockdown, coña. O sea, ha llegado mi hora y se parte el culo. O sea, Sí. es decir. A ver, dice Honey, pues después de la introducción de los poderes de teletransportación, ya no creo que la guerra final sea en Mary Joyce. El único escenario que veo es Laftel o Lodestar. Una isla de la que no sabemos absolutamente nada, solo que es la última en la Grand Line y que da pistas de que hay una isla más. Correcto.
Correcto, es decir, una ubicación diferente. Claro, a ver, la sensación que tengo yo es que Mary Joyce va a caer y no se va a dar la batalla final en Mary Joyce, porque se cae Mary Joyce y sale a la luz, Sí, nunca mejor dicho, porque siempre está ahí en su castillito. ¿Y que se puede dar la batalla final en otro sitio? Sí. ¿Y que quedará destruido? También. ¿Y que puede ser totalmente épico? Por y lo va supuestísimo, a es que lo ser, tiene que ser. y lo va a Lo ser. tiene que ser porque ya Oda nos amenazó con ello. Que Exacto, decía que iba a dejar la batalla de Marineford en Bragas. Y es eso que me lo es, creo, y tiene que ser muy buena. exacto. Entonces, claro, lo de la teletransportación está guay, siempre y cuando eh, realmente haya gente que pueda ir, digamos, teletransportando a unos y a otros a otro lado, lo cual me podría parecer épico, la verdad. Y recordemos también una cosa, no por portales, pero conocemos a un tipo llamado Augur que también puede teletransportar a gente, no muy lejos, pero que también se puede utilizar su poder para cosas interesantes. Que un Kurohige yendo de barco en barco con Augur y pa, y reventándoselos a todos, también me parecería epiquísimo, la verdad, pero Totalmente, epiquísimo. totalmente, Mm. Luego totalmente. dice Simon III, puede que si la guerra contra el gobierno viene primero, el enfrentamiento entre Luffy y Kurohige pueda que sea la disputa por establecer el tipo de mundo que viene después. Kurohige representaría caos y anarquía y Luffy estaría en el bando de los revolucionarios. Sí, pero también tengo una cosa. Tiene muchos. A ver, Luffy se tiene que enfrentar a Kurohige, por supuesto. La luna contra el sol, porque hemos dicho muchas veces que Kurohige es esa luna Y fragmentada. la luz contra la oscuridad. Exactamente, luz contra oscuridad, calor contra frío, o sea, Exacto. se tiene que dar. Y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, no sé si lo hemos dicho muy atrás o no, que realmente lo que estaría guay sería enfrentar un 13 contra 13 en lo que es la batalla entre Kurohige y Luffy. Es decir, parece una tontería, pero, por ejemplo, que lo hemos teorizado que al bando de Kurohige se va a unir Fujitora. Y que Hostias, es que a Fujitora no le veo, tío. Lo siento. Jan, yo a Fujitora no. Si espera, acaso espera, al espera, Ryokugo espera. este. Pero a Fujitora no. Espera, que te voy a explicar la fumada, ¿vale? Vale, va. Te voy a explicar la fumada porque también implicaría que Kizaru estaría con Luffy, ¿ok? La oscuridad es gravedad. Eso lo dijo Kurohige. ¿Y quién mejor que representar la gravedad que Fujitora? Sí, vale. El sol es luz y es calor. Ujú. Luz, la de Kizaru, calor, la de Sabo. Déjame un segundo. Ahora que has Sí, dicho sí. eso. Porque precisamente también de lo que te iba a hablar de esto es que se estaba teorizando, Sí. bueno, de lo que os iba a hablar, perdonad por decir eso, Jan, de lo que os iba a hablar, es que en esta foto que os estoy diciendo que aparecen, esta nueva foto, los miembros revolucionarios, no sé si os Mm. dais cuenta, lo siento porque no puedo acceder aquí ahora mismo por la foto para poder enseñarosla, aparecen, no sé si la habéis visto, está en redes, Mm. aparecen como tres rayos, ¿no? De luz. Por ahí también se está hablando mucho que Kizaru es un personaje escondido dentro de los miembros revolucionarios y que el propio Kizaru fue también uno de los que ayudó a huir a los Mugiwaras en Sabondi. Que Ujú. realmente él no quiso destrozarlos como tal. Por lo tanto, también tendría mucho sentido que luego lo que vimos en Egghead, que el que le dio la comida fue Kizaru a Luffy, porque se la dio Ujú. él, tiene mucho sentido que él esté ocultando todo para el momento que se dé ¿cómo decirte? El ataque final, ¿no? Como tal, en el momento en el que los miembros revolucionarios estallen la guerra y digan a por todas y diga Kizaru, que aquí estoy yo, y haga una traición que no se esperaba a nadie. Sería un Podría puntazo, suceder. por lo tanto, ahí sí que te podría dar esa teoría que Kizaru terminase, ¿Lo ves? por ejemplo, Tiene con sentido. los Mugiwaras. Mm. Eso es. Que acabas ayudándolos, quiere decir. Exacto. Y dicen uno aquí, ojo, que la forma de Luffy tiene una forma blanca y una forma negra. Solo hemos visto un Nika positivo. ¿A qué te refieres con lo de forma negra? Es decir, ¿también tiene lo del el humo negro? ¿Esas cosas como le pasa a Lucci? Se Pregunto. podría dar. Claro. Se Y podría dar la dice, parte de porque le vemos con risas, pero no le vemos serio. no le Por lo vemos tanto, serio, es podría verdad. ser un nuevo power-up. Claro. O sea, las teorías del sol A ver, negro ni tan mal, ojo. aparte de lo que estáis comentando en el chat, decidme vosotros Sí, si pensáis o opináis que Luffy va a tener un nuevo poder, o sea, va a tener una evolución más con el eso es. Gear 5. Porque yo creo que para mí Luffy, de los tres que ha habido, o sea, de los tres que ha habido, Nika, Joy Boy y Luffy, yo creo que este es el que, lógicamente, va a ser el, ¿cómo decirte?
¿cómo deciros? El espectacular, el más de lo más. Va a ser el mejor de todos y para eso tendrá que acceder seguramente a un poder sin igual, muchísimo mayor. No creo que se quede con un Gear 5 sin más y ya está. Entonces, decirme vosotros, ¿qué opináis? ¿Creéis que Luffy va a tener aquí un poder más? Claro. Ah, mira, lo que dice... Y luego lo que dice Honeypot. Es raro porque Kurohige es un D. Sí, es un D, pero eso no quiere decir que no tenga sus propios intereses. Ojo. Y lo que dices, dice eso porque Kurohige tiene el poder del Black Hole, que genera un campo gravitatorio enorme. Sí, es cierto. Y además, lo que dice Kurohige, cuando se está enfrentando en la isla Varano, creo que es contra Ace, es lo que dice. Yo soy la oscuridad, pero además dice, la oscuridad también es gravedad. Sí, hace el Black Hole y luego la liberación. Y luego hace el Kurousu, que es cuando atrae con la mano a Ace y casi le parte el cuello de un toquecito así con la mano. Es cierto. Pero claro, la oscuridad es gravedad. Sabemos eso. Sabemos que, hablando de Exacto. cosmología, los agujeros negros son puntos gravitacionales infinitos. Es Exacto. verdad. Pero aparte de eso, claro, ¿por qué creo que Fujitora puede estar con Luffy? Porque Fujitora también es la gravedad, igual que lo es la oscuridad, igual que Kurohige es la oscuridad y esa gravedad, por eso digo que Fujitora estaría ayudando a Kurohige. Aunque le llamase la atención el tema de cómo es Luffy y demás, me da esa sensación. Ojo, que también el Sol como tal es un objeto supermasivo, también tiene su propio campo gravitatorio. Si no, ya harían miles de millones de años que la Tierra se hubiera extinguido por Exacto. el tirón gravitacional que tiene el Sol. Es correcto. ¿Que pudiera ser que Fujitora luego se pasara al bando de Luffy por el tema de la gravedad? Pues también te lo podría comprar, aunque lo veo más, no sé por qué, a favor de Kurohige. Y me he perdido un poco, sí. Luego el tema, como lo de Black Hole y todo eso, y aunque sea un D, yo creo que Kurohige tiene sus propios intereses. No se saben cuáles. Yo creo que sí, encontrar en One Piece o lo que sea. Es que Dee Pero es una no familia, sé yo para qué. creo. Es un clan. El clan de los D es eso. Y son Exacto. varios. No son una sola familia. Son como un clan. ¿Vale? Exacto. Entonces, no sabemos realmente las intenciones de Kurohige, porque realmente, aunque veamos que sea un Warrior que se mueve mucho, no sabemos por qué se está moviendo, ni puede incluso que quién lo esté moviendo. Ojo, porque es lo que se ha dicho muchas veces, que detrás de Kurohige está Sebek en la sombra moviendo los hilos, que Ujú. podría suceder perfectamente. Exacto. Luego, lo de Anunnaki dijo, Scopper Gavan dijo, así que esa es su forma blanca. O sea, que tú lo que te refieres es que Scopper Gavan puede que se refiera también a que tiene una forma negra. Es decir, lo que es pues como un yin yang. La parte blanca con la parte negra y la parte negra con la parte Pero es blanca. que eso a mí, por ejemplo, se refleja mucho con el tema de con Kurohige. Lo que te digo yo de la teoría mía que tengo, del Jin y el Yang, con el tema de con Sí, Kurohige. Que por claro. eso siempre pienso que las frutas se van a anular en ese Hmm, momento. Y ahí quedarán las palabras. Bueno, ya lo vuelvo a repetir, esta teoría caído. que tengo yo de Luffy con el tema de Kaido. Porque Hmm, una anula las frutas, ¿no? Pero por ejemplo, la sí. otra, vamos a llamarlo así, como que las libera, ¿no? Tuvimos el Ujú. ejemplo con Bonnie, aunque Bonnie no sabemos qué es lo que tiene, pero Bonnie despertó y la liberó. Por lo tanto, yo aquí se podría dar mucho el punto en el que Kaido dijo que lo más importante para finalizar todo sería el haki. Podría darse una batalla en la que entre Kurohige y Luffy se anulen los poderes, o sea, se anulen sus frutas y solo Hmm, quede una única manera, que es repartirse a puños. Sí, sé que está también la fruta que tiene de la vara vara, ¿no? Era la de... No, vara vara no. Gura La, gura. la gura gura de, que tiene esta del terremoto, ¿no? Hmm, Pero, ¿y si pueden sí. desfragmentarlo en tal? Ujú. Quedaría el haki. Por lo tanto, se Eso es. tendrían que emplear a mamporrazos con haki. Quedaría, pues eso, una batalla también muy épica entre los dos, porque Kurohige Exactamente. también tiene una fuerza muy bruta. Sí, tiene fuerza muy bruta, pero a ver, esto en el anime sí que lo hemos visto utilizar haki, pero en el manga no. En el manga no ha utilizado haki. Exacto. O sea, interesante, porque sí, en el anime No le lo ha vemos como para necesitado. la... Claro, pero en el anime, por ejemplo, vemos como para la espada del serafín de Mihawk Ujú, y lo hace supuestamente con el puño negro, ¿vale? ujú. Supuestamente haki, pero eso no sale en el manga. Y recordemos que el manga es el canónico, no el anime. Que Exacto. luego hay muchas veces que se meten ahí cositas interesantes. Exacto. Claro, y dice Simon, aún falta un resto de historia. Si bien no un Gear 6, de seguro nuevas formas de usar los Gear que ya tiene, como lo ha mostrado en Elbaf, y otras formas de hack avanzado como las de Shanks. Cierto. Y dice Jean Paul también, y si el final es eso, escenas del mundo enterándose de todo lo que pasó, tipo narración.
A ver, Sí, a ver, sabes cómo es la teoría final, ¿vale? La que exacto. tengo. Y en cierto modo estoy de acuerdo contigo, Jean Paul. Ojo, tengo una teoría, la teoría que tengo abarca con respecto a Que eso. por cierto, permíteme un momento Sí, cortarte, Jan. sí, sí. Esa teoría, si la queréis conocer y queréis tener el documento que está preparando Jan, aprovecho también para deciros que hemos abierto una comunidad de Discord en Eso es. Discord y que tenéis el enlace en la descripción y podéis acceder y desde ahí podemos estar, pues por ejemplo ahora cuando cerremos el directo podemos perfectamente seguir hablando y seguir comentando más cosas y también anunciar Eso los es. próximos directos, etcétera, ¿vale? Que lo vamos a hacer, pero que sepáis que hemos abierto una comunidad de Discord para, pues si os queréis unir, adelante. Y otra vez vuelvo un momento a parar que por favor que solo, mira, he entrado un momento en el chat y solo he visto 4 me gustas. Y por favor, venga, darle un like Un like, por favor. Un like. darle un like y si hay alguien que no está suscrito, que por favor nos ayude y que se suscriba al canal, Eso. que no cuesta nada. No cuesta nada, pero para nosotros vale mucho. Exacto, Pero sí es exacto. cierto, en el Discord, eventualmente al final acabaremos subiendo la teoría, pero es que, como Claro. digo, se me está haciendo larguísima. Bueno, pues Larguísima. O nada, pues sea, mira, sí hay entretenimiento. un cafetito bueno o una bebida energética y poneros a leer, Exacto. porque os Una lectura de aseguro baño bien que buena. No vamos a mm, comentar más. Venga, oye, no digas eso que luego después a la gente le salen hemorroides y nos dicen que es culpa nuestra. no, allá cada uno. Venga, a lo que vamos. Eso es. Seguimos Seguimos. con el Dando tema la pelota. este, ¿vale? De Ujú. lo que ha dicho Simón. Sí, a ver, evidentemente los Mugis todavía tienen que crecer mucho. Y Luffy el primero, porque para enfrentarse a todo lo que le viene, necesita crecer todavía aún más. Sí. ¿Eh? Para mí Luffy se va, dice Honey, pues para mí Luffy se va a convertir en mega gigante más que contra Kaido a nivel la isla de Elbaf, que está la espada ahí del primer Nika, y capaz hay algo de eso. Las sombras de... Hostia, las sombras de Flora en Triángulo. Es verdad, o sea, siempre se nos olvida esas sombras y podría tener bastante sentido incluso llegar a un punto de hablar cara a cara con Zunisha. Porque recordemos el tamaño que tiene Zunisha también. Ojo. Sí, correcto. Entonces, alcanzar un nivel de gigantismo mayor Hombre, ya lo y que no estamos haya tres viendo. pilotos. ¡Buah! Ya lo estamos viendo. Desde que entró en Edged aumenta el tamaño Luffy cuando coge a Kizaru, precisamente. Exacto, Y bueno, también exactamente. lo hizo, y lo hizo con Lucci, también. Claro, con Lucci hizo crecerse la cabeza para escupir las piedras estas. Pero es que además, como tú bien dices, contra Kizaru y contra Saturn los cogió a ambos, Exacto. con una mano y los Y aplastó Saturn como si ya era fueran. grande, ¿eh? Exactamente. Por eso Porque te digo. si os dais cuenta, la imagen de cuando se presenta a los 5, Luffy es una miniatura Sí, en sí, es enano. comparación de ellos. Y daros cuenta también cuando Luffy le coge con la mano, que es Ujú. muchísimo Y, más grande que claro, ellos. y Kizaru son 3 metros y pico de tío, recordémoslo. Que es que Luffy, en comparación con el tamaño que tiene, es muy pequeño en comparación al resto pues, de sus enemigos. O sea, contra Katakuri 3/4 de lo mismo. Katakuri era enorme. Kizaru es que son monstruos. O sea, son auténticos bicharracos. Y Luffy tiene un tamaño normal. De una persona normal. Mira lo que está diciendo Honeypot. Dice, esa espada en Elbaf no tiene ningún sentido. La única forma es que haya sido la Gomu Gomu. Sí es Es, cierto que no pinta mucho ahí esa espada. no pinta Es verdad. mucho, pero vuelvo y te repito. ¿Y si también, aparte de la Ito Ito, existe realmente la Gomu Gomu? Mm, hmm, claro. Pero es que el propio Vegapunk decía que no existía una fruta como la Gomu Gomu. ¿No? ¿No Bueno, lo pero es dijo que él? Vegapunk es un científico como tal, ¿no? Hmm, Tampoco sabrá claro. precisamente Vegapunk no va a saber la fruta que tiene Im. Es que Vegapunk es posible que ni siquiera que exista IM. Es... Entonces, claro, No, si no sí, que conocemos exista todas las Im, frutas que hay, sí. Que exista Im, sí lo sabe. ¿tú crees que Vegapunk sabe que existe IM? Sí, claro. Sí, me parece que cuando lo contó fue a quien culpabilizó de todo. Me parece que cuando No cuenta culpó la al gobierno historia de jamás. Edged, en Edged, cuando cuenta la historia del que se inunda, me parece que está mencionando ahí que a esa persona, a Im, creo. Mm, Yo creo que menciona al gobierno Sí, como entidad que hizo aquello, pero no habla de IM como tal. no lo sé. Bueno, que nos lo Puede, recuerde el chat, puede, efectivamente. puede que llegase a hablar de IM entre comillas, pero creo que es en la zona cortada, me parece a mí. Para mí la fruta de Elbaf era la Ito Ito no Mi modelo Nika. Harald se la dio al gobierno y ahí Shanks interceptó el barco y Loki consumió una errónea que se la
Es que se la Puede ser. colaron. Sí, es decir, claro, volvemos a lo Puede mismo. ser. Shanks sabía de lo que era la historia, lo que era la Ito Ito, Sí. la Gomu Gomu, si lo quieres decir así, y cómo el gobierno hizo aquello. Pero claro, ¿crees que debería contar ya la teoría que te comenté a ti? ¿Cuál? ¿Cuál de Lo de la todas? película, lo de la película que no has visto. Bueno, coméntala, claro. Por supuesto, sí, ya que estamos, sí. Porque, a ver, independientemente de cuando hagamos ese directo de teorías, que también la podrás Sí, recordar ahí, pues está lo bueno que haré, la lo haré. digas. Suéltala, porque yo Pero también mira mira, lo que he vamos a dicho, lo de soltar, Mika. vamos a decir una teoría. Bueno, voy a comentar una teoría, ya que estamos así un poquito en plan calentitos, y que me deis vuestra opinión acerca de qué os parecería esta teoría, ¿ok? Vamos a ver si la sé estructurar correctamente. Bien, tanto Shanks como Sandrock estarían trabajando conjuntamente para derrocar al gobierno y conseguir ellos, la familia Figarland, hacerse por encima de todos los demás. ¿Cómo Ujú. podría darse este caso? ¿Vale? Tanto Shanks como Sandrock conocen de la existencia de la Gomu Gomu, de la Ito Ito, llámalo como quieras, y ambos están colaborando. De esta forma, y junto a su padre, al verdadero, lo que es Figarland, estarían tratando de alzarse por encima del propio Im. Y de ahí tendríamos lo siguiente. Tenemos la parte, por un lado, de Samrock y de Figarland Garling, que estarían colaborando con el gobierno para poder, en el momento de mayor debilidad, como sería ahora, derrocar tanto a Im, e incluso cargárselo, para que de esta forma el Gorosei perdiera su poder y poder eliminarlos mucho más fácilmente. Y por otro lado, Shanks está haciendo sus movimientos para conseguir llegar al One Piece y de esta forma también derrocar a Im. Lo que tendríamos ahora es la conspiración de toda una familia, la familia Figarland, conspirando para derrocar al nuevo gobierno o a este gobierno que se iba imponiendo desde hace siglos y de esta forma hacerse ellos con el control de todo, por encima de todos e incluso por encima del propio IM. La historia les da exactamente igual. Lo que quieren es utilizarla para imponerse ellos y ser los nuevos regentes. Ahí la tenéis. A ver, ¿Qué opináis? está claro que Ojo, parece. un momentito, antes de eso. ¿Por qué tengo esa idea? Porque si bien es cierto que los tenemos como demasiado opuestos a Garling y Sandrock por un lado y a Shanks por otro, esto podría ser otra triquiñuela de Oda. Es decir, ¿por qué digo esto? Y esto es por lo que queríamos mencionar. Y lo que quería mencionarte antes también contigo, Cema, que nos dijo anteriormente en un comentario otro seguidor. En el barco de Shanks, Ujú. ¿vale? El mascarón de proa que podemos ver es muy, muy similar a la figura que vemos en la última parte del mural y contra el que se está enfrentando todo el Sí. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Me encanta lo de Honeypot Heisenberg. ¿Qué opino que ese porro no lo venden en Jamaica? Es que me encanta. Pero fíjate en lo siguiente. Si ese mascarón de proa hace una referencia a esa figura final que vemos, sí que podría darse la situación de que lo que hemos dicho, que el villano final sea no solo Shanks, sino toda la familia Figarland. ¿Y esto por qué me vino? No sé si habéis visto la película Snowpiercer o algo así, de lo del tren este que va por ahí por la nieve, pero si no la habéis visto, os voy a hacer un pequeño spoiler, es que hay dos personas colaborando en el tren para que eso funcione y una está en la peor parte y otra en la mejor. Pero están colaborando. A mí me da la sensación de que la familia Figarland podría estar colaborando de forma solapada y por eso Shanks sabe tanto, sabía dónde iba a estar la Gomu Gomu y sabía que necesitaba a alguien para que lo abriese. Shanks también sabía que el mundo se iba a inundar, aunque no estuviera con Roger, y conocía todos esos secretos, porque además Sandrock le estaría dando información a él. Que se hayan cruzado en algún momento de su vida Sam Ujú. Rock y Ya Shanks. se cruzaron. Claro. Recuerda que Shanks estuvo en Mary Joyce y Sandrock dijo, no, es que dijo que no le molaba ese rollo. Pero vamos a ver, si no te mola ese rollo de verdad, no haces simplemente la de cargarte, aunque sea tu sangre, te lo cargas y ya está, no lo dejas ser un Mira lo que pirata. dice Honeypot justamente. Dice, es verdad que es raro que Shanks haya vuelto a Marillois para saber de sus raíces. Ahí Ahí está. lo tenéis. Es que, y Dale una además, vuelta. daros cuenta de una cosa, desde que ha aparecido Samrock, parece que se han desmontado todas las teorías estas que se estaban hablando de que Shanks podía ser un villano, que narices hacía Mary Joyce y tal. Pero Ajá. Oda también puede estar jugando mucho con eso, que diga, muy bien, estáis pensando todos que Shanks ahora mismo es el, ¿cómo Bueno. decirte? Es el bueno de la familia, pero ¿y si quizás Shanks en realidad
tiene ese punto de maldad de traición. Hostia, Exactamente. sería un Vamos a ver. punto muy duro, ¿eh? Yo le he dicho un montón de veces. Te has estado años, años buscando la Gomu Gomu y la dejas a la vista de cualquiera para que venga un niño random y se la coma. Yo, aunque sea, me la meto en los huevos, pero eso no lo toca a nadie. Después de estar años buscando la Efectivamente. puñetera fruta. Para aguantar ese porro de Jamaica, ¿no? Como te he dicho antes, te tienes que meter los huevos, no hace que te lo quiten. Sí, A ver, sí, señor. como el brazo, yo me los meto como el brazo de Hulk si es necesario, pero lo peor es que no me los fumo, las tengo aquí arriba, que Sí, es peor. señor. Muy buena, muy Dice, buena. dice, también puede ser que exista alguien de Figarland que le tiene cariño a Shanks por ser de la sangre y le pasa información. Algún tío, algún sirviente, algo. Incluso su madre. Es cierto, ahora lo que dices, Honeypot, que nunca se ven a las madres en One Piece. Oda, ¿todo bien en casa? ¿Te Sí. querían? No sé, porque Solo nunca se ve a sacas a una Dadán. madre. Pues sí, Dadán encima, que era una criminal, pero claro, yo lo que veo es eso. Puede ser que exista alguien de la familia Figarland que le esté pasando información a Shanks, pero volvemos al mismo. Entonces ya no sería un repudiado. Ya no sería un repudiado. A mí me da la sensación de que la familia Figarland pretende hacerse con todo, con todo. Hacer que la motivación de Shanks sea solo sed de poder sería un desperdicio. Ojo, es que no se trata solo sed de poder. Exacto. O sea, es que es sed de Fijaros todo. una cosa De también. hacerse con todo y conocer todo. Hay una Incluso cosa, llegar a One Piece y abrirlo. y hay una cosa muy curiosa de todo esto. Es que la humanidad se traiciona. Eso es. Entonces, si en el mural ya te están enseñando cómo traicionaron, las 20 familias traicionaron El Gran Reino. y montaron el reino este y usurparon, como Ujú. hizo Im como cabeza de turco, ¿quién te dice a ti perfectamente que ahora mismo no se la estés liando a Im para llegar otro a ese poder y quiera llegar a Eso ese es. poder? O sea, sería Y, muy factible porque entre ellos se traicionan. ¿Qué es lo que ujú. ocurre? Que sería también un punto muy duro. Porque, o sea, fijaros y poneros en esto, poneros en la imagen ahora mismo. Yo, a ver, yo soy partidario que Shanks no es villano, ¿vale? Siempre se lo he dicho a Shanks. Yo soy Ya. partidario, pero es cierto que también es un motivo y para comentar y para debatir sobre todo el papel que juega Shanks en todo esto. Vosotros imaginaros esta escena. Llega Luffy a Lautale, ¿vale? Llega Shanks también. Luffy abrazadísimo con él, súper emocionado por todas las ganas que tiene de verle. Y Ujú. justamente en el momento final Shanks va y le traiciona. Imaginaros cómo eso entraría en la cabeza del propio Luffy. Se os caerían las pelotas al suelo igual que al propio Luffy. Así os lo Pensarlo, digo. Pero pensarlo para mí cómo. no sería sorpresa. ¿Qué ocurre también? Yo siempre lo he dicho que Im también podría haber traicionado perfectamente a Joy Boy. ¿Qué lo hizo? Vamos. Por eso ese sombrero que tiene ahí. O sea, bueno, a lo mejor el sombrero es como una reliquia de cuando le ejecutaron. Podría ser, ¿no? Pero ¿por qué tiene ese sombrero ahí guardado? Precisamente Im. Hmm. Es algo muy raro. Y siempre, si os dais cuenta, siempre todo el mensaje lo tenemos con el sombrero de paja. Claro. Shanks se lo prestó a Luffy. Ujú. Y cuando llegue el momento de devolver ese sombrero, quizás se dé cuenta que el verdadero que siempre ha tenido ese sombrero era Luffy y que no se lo tendría por qué devolver a Shanks. O sea, sería un palo muy gordo. Y ahí se Ujú. podría dar ese enfrentamiento finalmente entre Shanks y Luffy. Claro. Si es que, a ver, además Que le entre los diría, dos, devuelve. y que perdona, y Sí. además que previamente a eso imaginaros que los dos mano a mano contra Kurohige. Ujú. Date el caso ese, que quizás no se dé un enfrentamiento entre uno contra uno y que Kurohige, o sea, que para derrotar a Kurohige se necesite entre la ayuda de Shanks o Luffy. Se podría dar, ¿no? Pero es que, imaginaros eso, ¿eh? Claro, fíjate que curioso que se pudiera dar la ayuda entre Shanks, si me apuras, Luffy y Kobe. Porque También. Kurohige fuera como un nuevo Sebek, ¿vale? Hombre, hay tres Mira, almas, ¿no? claro. Dice, no creo que Shanks sea repudiado por los Figarland. Sandrock nunca lo desprecia. Solo desprecia el mundo en el que decide vivir. Se ve que la sangre es muy importante. Y dice, para mí no, nunca quisieron deshacerse de él. Seguramente lo llevaron a God Valley como de vacaciones y cuando se desató que llegaron todos los piratas, Garland lo guardó en un cofre para resguardarlo. Sí, sí, si no te digo que no. Claro, Lo que pasa es que, claro, ahí estamos de acuerdo en que Figarland metió a Shanks en uno de los cofres que luego se encontró Roger. claro. Correcto. Y luego, Pero, perdona, Jan. Y sí, luego, cuando le contó a Shanks que Shanks se puso a llorar, quizás
fue ahí que le dijo, tienes una familia, yo te adopté, Ujú. esta familia es tal, y que luego ya Shanks quisiera en algún futuro saber de esa familia, se encontrasen y ya tuviesen empezasen a orquestar ese plan. ¿Quién te dice a ti? Claro, que empiezas a orquestar ese plan para encontrar el One Piece o como llámalo como quieras, pero que realmente dice además que no lo repudian, que no repudian a Shanks. O sea, realmente Sandro lo que dice es no tengo ningún tipo de relación con este tipo, pero es que Shanks ni siquiera habla de que tenga hermano y seguramente ni siquiera lo saben ni sus tripulantes, Claro, porque no correcto, puede que no hablen de ello. correcto. Entonces, a mí me parece muy raro que realmente sabiendo quién es Shanks, no lo tengan más vigilado. Y a mí me da la sensación de que hay una cosa por ahí entre medias que puede suceder que realmente los Figarland estén por detrás de todo eso y que Sí. estén realmente tratando de derrocar a Im. Y dice Simon III, Samrock sería solo una finta, entonces. ¿A qué te refieres con finta? ¿Una distracción? O Sí, no sé a podría. qué te refieres exactamente con finta, Simon. Sí, Porfa, mira, por dame. ejemplo, y lo de Honeypot también, cuando dice que yo creo que Shanks muere contra Kurohige a ojos de Luffy, algo dramático tiene que pasar. Eso es, por ejemplo, Honeypot, lo que Hemos yo dicho. pienso. Yo Sí. pienso, yo pienso que una muerte se podría dar, pero no, ojo. Yo siempre, o sea, todo el mundo también, vamos a ir ahora al Shanks, que no es villano. Ahora nos ponemos en el papel Shanks bueno, ¿no? Se Venga, da el vale. enfrentamiento contra Kurohige y todo el mundo, ¿qué es lo que estamos pensando siempre? Que Kurohige va a coger y y va a derrotar a Shanks. Yo pienso que Ujú. no. Yo pienso que Shanks va a derrotar a Kurohige. Sin embargo, Kurohige, al ser tan listillo, si este Shanks realmente es bueno, ¿no? Como yo, por ejemplo, opino yo, quizás coja a algún miembro de su tripulación y no tiene por qué ser de la suya propia, sino de algún aliado como tal, como ya vimos con estos aliados en Elbaf, que tenían un poder Ujú. mediocre, que coja algunos de ellos Sí. y diga un paso más y me los cargo a todos. Y Shanks, como es tan bueno como es como Luffy, coge y diga, no, me arrodillo ante ti. O sea, me Hmm. arrodillo, dejo de pelear. Se levante este, Kurohige, y le meta un palizón que le deje ahí destrozado y se le cargue o algo así parecido. Yo eso sí que lo podría ver. Por ejemplo, como Yo no. ¿Y te digo por qué? el que tú no. No, porque volvemos a lo mismo. Alguien con un jaque de observación tan sumamente bestia no va a ver a través de la triquiñuela de Kurohige. Algo también se tendrá que inventar Kurohige para poder hacer que no le dé tiempo a ver eso. Hmm. Si estás en un Mira, frente, tú piensa también una cosa, Kurohige no es un tonto. Si hmm, Shanks se tiene que centrar o sea, centrarse precisamente en reventarse con Kurohige, sí, no va a poder tampoco estar pensando lo que tiene por ahí, ¿sabes? claro, pero en este Y caso no tienes es que gente, tienes refieres a gente que como sería Siriu, algún aliado de Kurohige, ¿no? tienes gente como Siriu, como el Lafite y tal, que son gente que están siempre escondidos y tal, o como la propia Katarina Devon, que Hmm. puede que se escondan, pueden que en algún momento tengan raptado algún personaje y digan un movimiento más y se acabó. Incluso, fíjate lo que te digo, podría ser hasta con el propio Luffy. Que tengan a Luffy ahí y digan, como des un paso más, se va fuera Luffy. Y coja, le mira y diga, no, este es mi chico. Pero claro, Y haga otra hablando vez un de... sacrificio como el que le pasó con el brazo. Y diga, pues me rindo. Vale, vale. Sí, Y no, ahí, no creo ese que... power up, como siempre he dicho, famoso que podría Sí. llegar a tener Luffy a través, pues lo que siempre hemos visto en un shonen, una ira tan poderosa y tan fuerte que le dé ese poder último para poder derrotar a Kurohige. Y Podría tú sigues darse. diciendo que realmente Shanks sacrificó el brazo por... Es que sigo pensando en el sacrificio de Shanks, que no tiene sentido que haya sacrificado un brazo cuando podría simplemente haber reventado con jaque al rey Y si marino, el brazo que correcto. se reventó era el que tenía tatuado el La portal, marca del tatuaje, la marca del creo que se tatuaje, y le... dijo, no va a ser que me pillen. Creo que se le ve, de todas formas, No, que se siempre le ve bestia, ¿eh? va a media manga, va siempre por ¿Sí? aquí. Ah, Sax vale, vale. nunca muestra el brazo entero, y era en el Bueno, codo. ese difícil, el brazo derecho difícil que lo muestre. Pero bueno, en fin, bromas aparte. Vamos a leer un poquito el chat también, Exacto. ¿vale? Porque dice, estoy de acuerdo en que Luffy tendrá que confrontar todo lo que de verdad es Shanks en algún momento. Y creo que estaría bien si allí encuentra algo que no esperaba. ¿Ves? ¿Ves cómo Shanks oculta algo? Y para mí va a ser eso. Es que sería un puntazo, dice Honey Pot Heisenberg.
Muy épico. Dice, algo muy curioso es que Katarina haya ido hasta Egghead solo para tocar a Saturn y poder transformarse en él. Pero Saturn ya está muerto. ¿Cómo va a usar esto? ¿Será que va a tener la marca y por lo tanto usar el Abyss? No creo que sea eso, ojo, sino que la gente de los barcos y demás todavía no sabe o no Exacto. se ha hecho pública la noticia de que Saturn haya fallecido. Ni lo van a hacer. Y puede que no lo sepan tampoco. Bueno, sí que podría ser. Pero que han dicho, Saturn ha sido destituido y ahora entrará Garling aquí. ¿Vale? Pero hasta que eso se sepa, porque recordemos que tiene que pasar cierto tiempo para que eso se sepa, realmente Katarina puede llegar allí a Mary Joyce y liarla pardísima con su transformación en Saturn. Exacto. O sea, parece una tontería, pero puede liarse muy parda y puede llegar a sitios muy importantes con la forma de Saturn. Sí. Incluso aunque diga, no, es que creía que había sido destituido el Saturn Sein, que diga la otra, mira, no he sido destituido, has entendido mal, o que simplemente ni tener que hablar siquiera, entrar ahí, Emery Joyce, con la apariencia de Saturn, con Van Augur detrás mismamente, y pam, 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 a reventar a todo el mundo y a enterarse de todos, de Exacto. todo lo que se pueda. Además, Exacto. tengámoslo en cuenta, o sea, la mayor parte de las habilidades que tienen los miembros de Kurohige no se basan en un poder ofensivo, excepto la Ricky Ricky que tiene Jesús Burgués, o Vargas, Exacto. como lo quieras decir. Realmente son frutas de infiltración. Correcto. La invisibilidad, la teletransportación, la transformación en otros personajes, como la tiene Katarina. Entonces, dices, ¿para qué estaba haciendo todo esto? Yo creo que Kurohige ha estado moviendo todos estos hilos precisamente para poder infiltrarse en Mary Joyce. Sí. Porque creo que Kurohige sabe que algo hay en Mary Joyce. Exacto. Pero no se sabe el qué todavía. Al igual que nosotros también queremos saber eso del famoso linaje también. Queremos saber qué narices es con Kurohige, porque algo ata con eso. Sí, porque además lo mencionan. Del linaje maldito o algo así, hablan de Kurohige. Que por cierto, ya que hemos estado tanto mencionando el tema de Good Valley y tal, ¿vosotros pensáis que podríamos tener por fin ya una película canon como tal, que sería la historia de Good Valley en una película? Yo creo que Eso estaría sí que muy sería bien épico. que se introdujese algo así ya. Eso sí que sería epiquísimo. O sea, de verdad, una peli bien hecha ¡oh! ¡Buah! O sea, eso Mm. es que sería la leche. El O tesoro sea, de Mary Joyce que dijo Do Flamingo capaz busca eso. mm, Podría ser o el sombrero o algo más, incluso Urano. mm. Barba Negra haciéndose con el tesoro de Mary Joyce estaría bueno, también dice Simon. Claro, pero ¿Ves? Lo del ¿qué tesoro. tesoro es? Exacto. ¿Creéis que se refiere a cuando dice Do Flamingo eso de el tesoro de Mary Joyce se está pudriendo? Es decir, cuando capturan a Do Flamingo dicen el tesoro de Mary Joyce se Hostias, es está que ese pudriendo. sombrero también puede ser el tesoro, ¿eh? Fíjate lo que te Claro. digo. Pero, claro, ¿qué es lo que sucede? Según tengo entendido, poco después de que Do Flamingo fuera derrotado y demás, lo que era el tema de Mary Joyce fue cuando empezó a caer en declive. Entonces es posible que ese sombrero congelado, por así decirlo, realmente deje de estar congelado y sea cuando ese tesoro, entre comillas, se empieza a pudrir. Es que son... Claro, nunca nos han dicho qué hay realmente en Mary Joyce y es posible que incluso el propio tesoro de Mary Joyce sea la existencia de Im. Eso es. Pudriendo y por eso está en una cama En una refrigerante. cámara refrigerante. Claro, Exacto. correcto, exacto. Es que si os dais cuenta, además es así como está el sombrero de Joy Boy. Exacto. O sea, que realmente. Claro, vemos una cámara, es cierto, y vemos que está como en un pedestal o algo así. Pero ¿y si realmente esto es una. Si creíais que lo de antes era una fumada, esto también puede ser una buenísima. ¿Y si realmente lo que sucede es que Joy Boy o el Nika original fuera un gigante y estuviese ahí encerrado y enterrado y el sombrero es lo que está tapando su cadáver y está congelado? Igual que lo podía estar, por ejemplo, según dicen, el Sebek. cadáver de Shevek en Impel Down. Es que de Sebek todavía no sabemos si sigue vivo, ¿eh? ¿O no? Eso es. Claro, dice, puede ser lo que sea que hay en las otras puertas al lado de la del sombrero. Correcto. O sea, que sea el sombrero por una parte y el cadáver o el cuerpo de Joy Boy congelado también. Exacto. O sea, en una referencia a lo mismo, lo que decimos en Impel Down a Sebek. Porque vemos un cadáver o un tipo congelado que dicen, el tiempo de este ya pasó.
¿Y si Exacto, Kurohige cuando estuvo en Impel Down lo vio y dijo, este cadáver me interesa? exacto. O sea, es que podría tener perfecto sentido. Y es lo que mola de esto, porque hay tantas cosas que todavía quedan por saber y mola. Y así Tiene pasa que luego demasiadas. después los porros vienen solos, Sí, ¿no? como para que luego digan, para que Como luego esta digan, botella gorda. sí, no, pero para que luego digan lo de siempre, ¿no? Que queda poco para que termine One Piece. Es que hay tantas cosas que explicar Sí, un par de que entonces décadas. entonces simplemente Oda lo que tendría que hacer es mangas de 32 páginas, ¿sabes? Es que si no, dime tú cómo puede explicar todo lo que hay pendiente. No creo, a Yo ver, yo no. siempre lo he dicho, ¿no? Que también se puede dar, ¿cómo decirte? Mangas que sean ¿Mm? todas las viñetas enteras escritas de una teoría, ¿eh? Se puede empezar a dar perfectamente. Imagínate cuando Robin empieza a contar lo del siglo vacío. O que en una viñeta como esta, ¿sabes? Como ¿Mm? la que vemos aquí en esta imagen, te estén metiendo Sí. unos destacos increíbles. También se podría dar, ¿no? Para darte explicaciones. Pero es Claro, que hay pero también te digo tanto... una cosa. Claro, no creo que, me vais a perdonar la comparación, no creo que Oda se haga un Hunter cross Hunter y que sean páginas enteras solo de diálogo. Esto no es una novela gráfica, ¿vale? Bueno, pero también Entonces, recuerda que hemos visto también muchas veces, hemos visto de Oda también, en realidad hemos visto capítulos muy parecidos, que tú has visto imágenes, pero te han sí, estado mostrando simplemente documentos y textos. Por ejemplo, el mensaje de Vegapunk fue algo parecido a eso. sí, es cierto, pero claro, a ver, Togashi tenía su estilo, es Ujú. cierto. Bueno, lo sigue teniendo, que no está muerto, ¿vale? Que me he cargado al autor del Hunter x Hunter en un momento. Pero lo que quiero decir es que Oda tiene su propio estilo particular y no es muy dado a poner mucho texto en pocas páginas. Es decir, el mensaje de Vegapunk es cierto que te lo estaba explicando todo, pero al mismo tiempo te estaba explicando cosas de cómo lo veía el mundo. Y ahí te está dando detallitos y demás. Entonces, no creo que realmente Oda sea dado a hacer grandes textos, Ujú. por tanto, aún le queda un huevo de cosas que explicarnos. Y si no, hará pues lo que dijimos aquella vez de ir sacando como dando licencias a otros autores y que vayan contando otras cosas que han sucedido, pues como por ejemplo el episodio de Ace, que fue dibujado por Boichi, el Exacto, de Doctor Stone, que fue una pasada ese dibujo y que nos cuentan un poquito más, nos están ampliando detalles. exacto, exacto. Mm, A ver, Jonipo, ¿qué nos comenta por aquí? De las siluetas importantes solo queda Sebe que Im. Loki ujú. era el otro que quedaba. Yo creo que Sebe que o es la excusa de Oda para explicar la existencia de Kurohige o está vivo, pero ¿qué papel jugaría? Además, cuando Oda hace el panel de la búsqueda por el One Piece, muestra a todos, incluso a la silueta de Samrock, pero nunca a otra silueta que podría ser Sebek. Claro, a ver, Es que de Sebek se Sebek, oculta mucho, todavía. claro, del papel de Sebek realmente se habla muy poco, se tiene una silueta que no es muy reconocible, ¿vale? Porque, claro, acordaos de cómo era la primera silueta de Kaido o cómo era la silueta de Loki, Ujú. que era, no tiene nada que ver. O sea, Loki se ve que le abandonó Lola y se metió ahí con un Jimbro para ponerse como se puso. Entonces, la silueta de Sebek no nos la han mostrado, es cierto, más que una vez. Y el papel que podría tener Sebek podría ser importante en el sentido de que es como una sombra Kurohige Exacto, de Sebek. Lo exacto. estamos viendo todo el rato, el sable de Sebek, como es su arco principal, el cómo se comportó, incluso en Incidente de God Valley hay quien dice que Kurohige ya estaba por allí pululando y Sí, podría claro. ser en el sentido. Entonces, el papel de Sebek ahora mismo es casi como un reflejo de lo que tendría que Es, pasar a la hora de derrotar a Kurohige. es un puto Voldemort. Otro gorro, un gorro crux, ¿no? O sea, Sí, es un Horrocrux, tío. Kurohige es un horrocrux de Es Sebek. verdad que lo de Sebek también hay mucha teoría, pendiente. Además Sí, es que es uno de los personajes que no sabemos nada de él y que supuestamente era el pirata más a batir de todos, aparte de, claro. lógicamente, Roger, de Sebek. Y de Sebek tampoco sabemos, creo, si mal no recuerdo, que fuese portador de una Akuma. Entonces, no sabemos si precisamente él tenía una fruta o no la tenía. Sí que es cierto que iba a buscarla en Good Lo dices Valley, por lo de God Valley. ¿Tú claro. crees? Claro, es que incluso ni siquiera eso. O sea, es ojo, lo que estoy diciendo es que puede que incluso realmente que fuese a God Valley, podría ser que fuese a God Valley porque era su hogar. Ojo, ni siquiera tiene por qué ir a por una fruta.
porque ya tenía usuarios con frutas muy poderosas en su tripulación. Exacto. Entonces yo creo que para Sebek realmente lo de ir a God Valley no era tanto el buscar más poder, porque ya tenía un poder del carajo. Si necesitaron a Garp en su prime, a Roger y a Figarland para poder derrotarlo. Pero ojo, el interés que tenía Sebek, si por qué todos ¿cómo decirte? Se rebelaron contra él y Sí, precisamente Garlin se puso en su contra, en vez de coger e irse. ¿Qué fin tenía? Me refiero. ¿Y si Sebek también estaba realmente buscando lo que ahora mismo está buscando Luffy? Bueno, Luffy no. Lo que están buscando con el tema de no del One Piece, sino de la historia del siglo vacío. ¿Y si o Sebek sea, quería saber más y lo que le hicieron fue callarle? podría suceder también. Es decir, como te digo, son teorías. Porque yo todavía sigo diciendo lo mismo. Kurohige, vale, que le veamos como un villano como tal. Pero yo a Sebek no le veía tampoco un villano. No, si ya lo hemos dicho un montón de Porque es que veces. vuelvo a lo No mismo, creo es que que Sebek sea un villano. Tener a Shirohige como Nakama suyo, yo Shirohige tampoco le veo como un villano. Y creo que no ha sido ningún villano. Entonces, No. para mí lo descarto. Y que Yo bueno, no. en ese momento Big Mom y Kaido no eran como lo que fueron después. Claro, pero de Big Mom, a ver, tanto Shirohige como Big Mom lo que buscaron siempre fue algo que nunca tuvieron, una familia. Exacto, exacto, Entonces, claro, cada uno a su manera, ¿vale? Luego exacto. después cuando se operaron, Shirohige lo que hizo fue tener a sus hijos, a Eso sus es. tripulantes, y Big Mom se dedicó a parir como si no hubiera La un única mañana. madre confirmada, ¿no? En todo One Piece. Sí, exactamente, y para una que hay, van y Así, eso es. Se la se la desviven. echan la va encima, entonces, claro, bueno, y aparte, Porgas y Gus, la madre de Ace. Eso es. Pero bueno, dice Honeypot, donde dice, ¿dónde está ese pirata que dijo Oda que va a ser el más fuerte que se iban a enfrentar? No creo. Vale, es correcto. ¿Cuál será ese? Pues mira, Dice, uno, si no es la teoría de Dragon, con el ujú, cuarto Poneglyph podría ser perfectamente ese pirata. exactamente, Ese ese pirata Sebek. que viaja bajo los remolinos, y no es Dragon. Y espérate, porque Dragon también, aunque sea un revolucionario, yo creo que es como si fuese un pirata, ¿no? Lo ¿O no? consideran como tal, al fin y al Claro, cabo. Claro, luego dice, no creo que sea su hogar, porque cayeron todos los piratas de Roger también. sí. Había un interés extraño ahí que desconocemos. Exacto. Sí, es verdad que es que, claro, también qué pintaba Roger ahí. A lo mejor conocer un poco más de la historia del siglo vacío también, Es porque que, recordemos que Roger trataba de conocer la historia del es mundo. que sigo Y diciendo por lo eso quiso a mismo. Es Oden, que God Valley. Vale, es que era el lugar de ellos, de los dioses. Valle de los Dioses. Claro, entonces yo siempre digo lo mismo. Es como lo que es ahora Mary Joyce con estos Tenryubitos. God Valley era para eso, era donde todas las razas estaban unidas. Incluso puede que fuese el último reducto, la última isla que no estaba, digamos, en manos del gobierno, como pasaría, pues yo que Por sé, eso por hacían ejemplo, con... cacerías. Claro, exactamente. Para mí lo que confluyó fue, primero, que pudiera ser el hogar o fuese un lugar importante para Rox Sebek. Quizá que fuese una isla bajo su dominio. Exacto. Que tuviera información importante y por eso Roger fuera allí para conocer esta historia. Porque lo que Roger quería era conocer, pues lo que al final era eso, lo que se decía en el flashback de Oden. Si es que el flashback de Oden es muy importante, dice, conocimos todos los Se ha secretos, jodido. visitamos todos los lugares, Exacto. ¿vale? Si es Y que Oden God casi te Valley, muestra One Piece, no jodas, en el flashback. claro, God Valley, claro, y God Valley es muy importante en el sentido de que es muy posible que hubiera información allí, Sí. ¿vale? Que quisiera conocer Roger. Y Mm. precisamente dio la casualidad también de que el gobierno estuviese allí haciendo su cacería como una de las islas que no estaban afiliadas al gobierno. Y por eso la tenían también tan tapada, ¿eh? Exactamente. Y por eso a día de Porque hoy está, todavía Oda no te ha explicado absolutamente nada del incidente de Good Valley. claro. Y de Elbaf hablamos de lo mismo. Es decir, es una Correcto. isla que no está bajo el control del gobierno, que no es fácil acceder precisamente a Elbaf, que Exacto. tiene partes importantes de historia. Exacto. Y ahora vamos a ver lo que tú dices, quizá que se dé un God Valley 2.0. Exacto. Eso es. Eso es. Entraría ahí en batalla todo. Estaría muy Exactamente. guay. Estaría muy guay. Yo creo que sí, ¿eh? Que es lo que va a ocurrir. Que en él va, va a empezar a arder todo. Precisamente con estos Sería tipos la con leche. cacería Sería la leche. que se van a encontrar con con los Mugiwaras. Va a ser muy curioso todo esto. Con Scopper Gavan también por ahí. Claro, a mí me llama la atención sobre todo eso. Scopper Gavan en el sentido de qué va a hacer este hombre
que tiene que, digamos, defender a su hijo y a su mujer. Leche. Que es Correcto, que incluso la propia mujer va a estar en peligro. correcto, eso es. Va a ser muy curioso, va a ser muy curioso. O sea, es que Totalmente. son tantas cosas lo que podemos ver aquí y las propias teorías que nos podemos hacer, ojo, que ¿vas a preguntarme lo de siempre o de qué creo yo que va a pasar en el siguiente episodio? Ya te has saltado, claro, por supuesto, te lo iba a preguntar ahora mismo, Jan. Primero quiero saber lo que opinas tú que vaya a suceder en los siguientes episodios. Es decir, y no quiero que seas de esto de... ¿Cómo decirlo? No quiero Que que me te moje dejes nada en el más. asador. Eso es. Que quieres que me moje más, ¿no? Yo Sí, quiero creo, que me... yo creo que en ¿Qué el dices próximo tú? capítulo, en el 141, vamos a ver a estos tipos acceder abajo, donde están los niños, van Ujú. a ir secuestrándolos, van a hacer Sí. no una cacería como creemos en Good Valley, yo creo que más bien los van a entretener, los van a hacer algo para, ¿cómo decirte?, para taparlos y que Sí. se van a dar cuenta algún Mugiwara de lo que está pasando porque precisamente dirá a alguien, ha desaparecido mi hijo. Y por otro lado vamos a ver cómo Luffy está intentando convencer a Gavan a ver dónde cojones va y también, eh, ¿cómo decirte? También bajar directamente a, pues abrir a Loki porque ya tiene la llave. Ujú. Dice, Mira, alguien, sí, alguien muere en el BAF, dice Simon. ¿Apuestas, que Cema? alguien muere en el buff. ¿Mm? De los Mugiwaras ¿Quién? no. De los Mugis, ¿no? ¿Vale? Yo creo que algún gigante va a caer. Ah, ¿por quién apuestas? ¿Que por quién ha puesto? Mm. Pues te podría decir, Harrudin no me atrevo, porque Harrudin va a ser el heredero. Loki creo que tampoco. Creo que de Loki vamos a tener mucho juego y si no sería un gravísimo error que Oda se lo cargue después de tanto. Sí. Y que probablemente se cepillen a la madre quizás de Gavan. Digo a la madre, perdona, a la mujer de Gavan. Mujer de Skopergavan. Sí. Fíjate, O a Ruth. a Loud, sí Sí. puede ser. Dice, está Robin y Chopper donde están los caballeros sagrados. O sea, ¿los caballeros sagrados están ahí donde la biblioteca? Sí, claro. Mira, vamos a ir. Es que no reconocía. Y dice, capaz matan a Saul. No, 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 no. Mira, Lo mira, he mira. pensado, pero que a Saul no se lo carguen, por favor. Uf, es que es O sea, verdad. Perdonar que no me sí, acordaba de sí. Saúl, ¿eh? Es que Saúl también tiene todas las papeletas, ¿eh? Que le den boleto. Pero vamos, Ojalá, por totalmente. Dios. Después de 20 Quito años todas, esperando. quito a todos. Saúl, opino que es Saúl. Sí. Sí, vamos, ya se ha encontrado con Robin, ya, ala, Sí, un sí, sí, es besito, verdad. te cuento todo lo que está pasando aquí en el siglo vacío, pim, 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 a tomar por saco. Fuera, Vale, sí, Saúl. ya he visto lo de la biblioteca, es verdad. Correcto. Que están aquí donde la biblioteca, sí, sí, aquí se van a encontrar con los Mugiwaras. Es que con Robin quizás no porque esté dentro, igual que Chopper. Pero Claro, pero que, fuera, claro, Brook, ¿dónde está? es verdad. ¿Dónde Es que está, cada uno dónde está tiene su Sanji? teoría. ¿Dónde está Jinbe? Sí, ¿Están todos de jarras o están ahora mismo ya de resaca? claro. Y dice, claro, dice, yo digo, dice Simon, yo digo Gavan y se pega tremendo discurso antes de morir. O sea, fallecer por todo lo alto. ¡Guau! Pero de verdad, decirme que nos gustaría. Yo no quiero que aquí Gavan le quiten. Decirme que nos gustaría que aparezcan los puretas, como digo yo, de la tripulación de Roger en la batalla final diciendo aquí estamos nosotros y en honor a nuestro Exactamente. rey de los piratas. O sea, Pues sería sí. cojonudísimo que apareciesen todos ellos, dando una lección de poder y además que se necesitaría mucho, ¿eh? Hmm, Pues Estaría sí, la verdad. muy bien, ¿sabes? Ver a Raelik ahí repartiendo manteca. La mujer de Raelik, que me parece que siempre se ha hablado que era de la tripulación de Sebek. También, o sea que. Ojito, ¿eh? Que todos ellos, como se pongan a Stussy era repartir la... hostias, va a estar muy bien. Pero la mujer de Rayleigh, ¿quién es? Porque Stussy supuestamente era la de Shirohige, ¿no? Sí, pero la de la mujer de Raelik es la que estaba en Sabondi, que ahora no me sale el nombre. Pero esa no era no era al principio. Sí, sé cuál La dices, la mujer muerta. fumadora, la de Pero esa no Raelik. era la de Amazon Lily, una antigua reina de Amazon Lily. No me acuerdo ahora muy bien. No, que yo Ya, sepa, no. No. ¿Mm? No, 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 no. Ah, vale, vale.
Dice, la biblioteca está al lado de la escuela y están los niños gigantes, correcto, además se ve en la imagen. Además, Sauro es un traidor y debería estar muerto. Qué frío por tu parte, Honeypot, aunque Ya tienes toda te la razón digo. del mundo. Para mí los piratas de Roger se van a enfrentar a los viejos de la Marina con Sengoku y Garp, incluso Sería aunque estén cojonudo. retirados, estaría de la madre. En Pero, la guerra final, solo como ayudo con ellos, pero, diciendo, Honey, ya no es la era de ustedes, nosotros nos encargamos de ustedes, correcto. pero fíjate, Es ¿ves? verdad. Yo creo que ahí se unirían. Yo creo que ahí volverían a unirse. Fíjate lo que te digo. Mm, yo, yo compro la teoría de Honeypot de que viejas glorias contra viejas glorias y Sengoku y Kong. Pero es que yo no lo veo, es que de verdad, yo no veo a Sengoku, yo no veo a Garp ayudando a Im. De verdad, pensarlo. ¿Vosotros pensáis que van a estar de ese lado? No, 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 tienen que no, no. estar del Yo lado no, de Luffy y además, yo no estoy diciendo. perdona, espera un momento. Daros cuenta de una cosa también. Garp ya falló una vez, que ha sido con la muerte de Ace. Y Sí. de hecho Dadan ya se lo, vamos, le echó una tremenda bronca cuando fue a comunicar, bueno, cuando fue como no a darse el pésame entre ellos. Y Dadan le dijo en plan que no estuvo ahí, que cómo lo pudo permitir eso. No A creo que ver, Garp permita que a su nieto se lo vayan a liquidar. No pero creo. tú sabes perfectamente por qué Garp fue a hablar con Dadan y decirlo de Ace. Sabes perfectamente que Garp no fue allí para decirle a Dadan, Ace ha muerto. No, fue allí para que Dadan le pegara, le Exacto, golpeara, exacto, para que lo castigara realmente. exacto, Porque Garp se sentía mal por haber dejado fallecer a Ace. exacto. Y es una escena en la que sabemos que están el abuelo y el nieto aquí. Y sabemos perfectamente que si Ace dice ayúdame, Garp lo deja todo. Pero entre el orgullo de uno y la cabezonería del otro, al final es por lo que falleció Ace. Y Garp se sentía culpable y se seguirá sintiendo culpable por ello. Pero yo lo que me refiero es que si se pelean estas viejas glorias con los piratas, es solo para decir, nosotros vamos a ir a lo nuestro y vamos a dejar a los jóvenes, porque realmente son quienes nos tienen que sustituir. Vamos a darnos nosotros de ¿Y no hostias veis en serio para Kobe ir a con nuestra, Luffy? a nuestra ¿No veis esta. en serio que Kobe esté con Luffy? Aunque luego ya digan, voy a ir a por ti y Kobe termine en algún futuro capturando a Luffy, imaginaros en un final famoso. ¿No pensáis que podría darse así? Que Kobe y que Luffy hagan lo mismo que hicieron Roger y Garp. A ver, se tendría que dar esa. Se Ese tendría que dar paralelismo tendría que estar. exactamente. Y además, de hecho, es más de un paralelismo si tenemos en cuenta la teoría que hemos dicho de que Kobe es hijo de quien es, de un Sí, pirata. Entonces, si esta vez tenemos el nieto de alguien de la Marina o de Dragon, que antes era de la Marina, como un pirata, y luego tenemos al hijo de un pirata que ahora es de la Marina, se da un paralelismo ahí muy chulo. exacto. Mira, Leyendo con el chat, sí, ¿acaso pensamos que Gar no sabe lo que pasa en Mary Joyce? No es tonto. Sabe y no sabe porque exacto. no quería saber más. Por eso no tiene el papel de almirante cuando podría Porque de haberlo hecho lo sido. renunció él. Renunció él porque no quería ser un perro del gobierno, Él siempre aunque ha luego querido estar por debajo de todas esas órdenes criminales como tal. Si os dais cuenta, Garp siempre estaba implicado en cosas más normalitas y mantener todo mucho más controlado por ahí abajo. Vamos a llamarlo por ahí abajo, pero es en plan en algunos sitios tranquis, que ya exacto, está. exacto. Garp ya era el héroe de la Marina por lo que hizo contra Sebek. Entonces no le interesaba más, digamos, notoriedad. No le interesaba subir de rango porque entonces no podría hacer lo que le salga de los bigotes. Y que Así joder, de era claro. amigo de Roger. Ujú. Vamos, se llevaba bien con Roger. Por eso Roger le dejó a Ace, a Garp. Exactamente. No olvidemos Exactamente. eso, ¿sabes? Entonces Claro. Garp no quería ascender a más. Estoy seguro. Ujú. Claro. Y dice Honeypot. Además, la guerra final no necesariamente tiene que pasar haciendo que la Marina sepa la verdadera naturaleza de la guerra. Es correcto, nunca se sabe la naturaleza de las guerras. O sea, una guerra como tal es gente que no sabe por qué está peleando la mayor parte de las veces, Ujú. ni contra quién, solo porque se lo están ordenando. Y la Marina es un claro ejemplo de cómo obedecer ciegamente un sistema al final hace que Sí. haya bajas inútiles por batallas estúpidas. Hasta Lo que llegue sabemos. Kobe y meta un mensaje a todos los marines y diga, ¿qué cojones Hombre, estáis haciendo ayudando a estos que estos no son marines de verdad? claro. Entonces, Es que claro, piensa eso, piensa hay eso. tantas ¿Cómo? cosas ahí. Que no, que no, que no. Lo siento, perdonar, pero no.
Pero no, Sword se va a poner de la mano de Luffy. Es imposible. Es imposible. Para eso está. Para eso se ha hecho esa marina. Claro, eso es. Pues la verdadera marina. Es la marina, pues, la que no está bajo una corrupción ni nada de ello. ¿Sabes? Claro, es una marina, digamos, o una nueva rama más libre. Más libre, exactamente, porque al final, incluso la gente que está siguiendo órdenes todo el rato quiere tener su propia libertad y sobre todo si considera que el gobierno para el que están trabajando no es bueno. Sí, claro. Es que es así muchas veces. La gente lo que anhela es la libertad. Y en este caso, incluso la propia Marina, la propia gente de la Marina se cansa de estar siguiendo estas normas. Claro, Dice, pero claro, sí, lo que me refiero es que, aun debiendo tener sospechas de que algo muy malo y corrupto existe arriba, en Mary Joyce, capaz hasta conoce de Im, pero aún así está en la Marina. A ver, él realmente no está o no ha estado apenas en Mary Joyce porque ser un almirante implicaba también tener contacto directo con los Tenrubitos y por ende con el Gorosei. de hecho, Garp, sin embargo, se mueve a ras de mar, por así decirlo. perdonadme, pero creo que se le cuestiona la primera vez que sube a Mary Joyce. Bueno, la primera vez no, cuando está subiendo a Mary Joyce acompañando a Shirahoshi, Exactamente. que se le cuestionó bastante. Y de hecho ahí se le veía a Claro. Garp que no estaba nada de A acuerdo ni gusto. nada, ¿eh? Ujú. Claro, a ver, también te digo, si estamos hablando de un tío que intentó batir el récord de comer más donuts de una sentada, ¿tú de verdad crees que Mary Joyce puede hacer eso? Nah. O sea, yo esto parecerá una gilipollez, pero creo que Garp también anhela mucho la libertad que le permite ser un soldado raso, que tiene al ser un soldado raso. ¿Qué quiero decir? Tú cuanto más asciendes en un escalafón de cualquier tipo, más responsabilidades tienes. Sí, tu puesto es más importante, tienes más relevancia, tienes lo que tú quieras, pero a Garp la relevancia se la lava lo más grande. O Sí, sea, ya claro. fue el héroe de God Valley, porque Exacto. fue así como le dijeron, aunque luego después no era tan héroe porque tuvo que pedir ayuda a Roger, pero aún así le daba exactamente lo mismo. Decía él, a Exacto. mí me dejáis en paz, me dejáis moverme por donde me salga del nacle y ya está. Eso Y me es. importa tres carajos vuestras luchas de poder y mucho menos voy a estar chupándole el culo a un tenrubito, porque no me da la gana. Que de Exacto. hecho creo que estuve a punto de sacudirle a un tenrubito ahí en un momento dado. Exacto. Ojalá que fuera Charlos y ya se lo hubiera cargado del todo. Desde Pero luego. bueno, Además que sí. es que es... Uf, Hay muchas cosas, Jan. Y muchas veces la ignorancia es muy necesaria. exacto. Hay Muy muchas necesaria. cosas y yo creo que, pues eso, que vamos a seguir comentándolas. Yo creo Eso que es. por hoy ya le estamos dando caña demasiada a lo que viene siendo este ¿Qué hora capítulo. es? No es Sí, más de lo pues normal, llevamos casi 3 horas. como nos gusta a nosotros, sí, porque es Llevamos lo que nos casi tres gusta. horas, macho. Y Joder. se Y hacen sabes que lo peor es que rapidísimos encima porque se me hace cortito, cortito. O da sea, mucho gracias a gusto teniendo el todo. chat así, tan encendido como lo Exactamente. tenemos, sobre todo Honeypot, Sí, sí. vamos, fuera de serie Honeypot ahí on fire, también, ¿eh? Simón, Anunnaki Simón también, que ha también, Jean estado, Paul. Jean Oye, Paul, que han estado y eso se agradece, pero que sí, sí. muchísimo. Lo de Además siempre, que me como gusta digo, ese puntoso. siempre, tenéis nuestras redes, tenéis el link en nuestras redes abajo. Para los que Ujú. estén y que no se hayan suscrito a nuestro canal, que por favor se suscriban. Y lo mismo, Eso que es. por favor nos deis un like, que nos ayudáis bastante con eso y que se agradece muchísimo que por Ujú. favor lo hagáis. Y pues sobre todo que activéis esa campanita de notificaciones. Y Ahí, ahí. vuelvo a recordar de nuevo, los links los tenéis en la descripción, ¿vale? Ujú. De este propio directo, que hemos abierto una comunidad de Discord, que os apuntéis, os animéis y ahí podemos hablar perfectamente y seguir hablando de todo esto y también que os enteréis para los futuros directos y todo lo nuevo que vamos haciendo, etcétera, que vamos a ir con más. Repito, vamos a empezar a hacer también colaboraciones, seguramente en alguna de estas veréis alguna colaboración aquí con nosotros. Que preparéis Eso es. también lo del tema de las teorías. Que el fin de semana siguiente hay capítulo, por lo tanto ya os adelantamos, hay directo también. Como ya sabéis, estar pendientes por favor de nuestras publicaciones, porque en las propias publicaciones nuestras siempre decimos cuándo vamos a hacer el directo y a la hora para que os apuntéis, que se Eso es. agradece un montón, pues eso, que esté el chat así tan encendido, porque es lo que mola, porque no solo reaccionamos a un capítulo como tal, sino que es que comentamos un montón y además, sobre todo, lo más importante que para nosotros es que vosotros participéis. Eso es lo Exacto. fundamental. Eso es lo Exacto. fundamental, que podáis dar una buena participación en esto. Ujú.
Es que parece una tontería, pero el hecho de que vosotros estéis hablando hace que esto se pase incluso más rápido todavía. Sí, y Que es que, claro, de repente he dicho, joder, se ha hecho ya de noche, exacto. me duele el culo de estar sentado en una silla muy dura porque yo no tengo una silla gamer como mi colega CEMAC. Entonces, pero que me da igual. O sea, llevo 3 horas aquí y es Y que que se hay me han pasado muchos como 3 detalles, minutos. que hay muchos detalles que dais que a nosotros incluso Ujú, se nos escapan del propio directo, totalmente. o que tenemos tantas cosas que decir que se nos han ido y lo soltáis y da gusto eso. Da gusto. Y además Eso es. las diferentes opiniones. Ay, Y que nos gusta eso, que participéis y sí, que os sigáis uniendo. Que lo de siempre, por favor, exactamente. suscribiros al canal y darle un like para, pues eso, para poder llegar a más gente y que compartáis nuestro contenido si os mola, con vuestros Mm, amigos, con vuestras amigas, con todo el mundo que le guste el mundillo de One Piece y tal, que se unan aquí al camarote de Roger, que bueno, ya eso sabéis, es. somos de momento un canal pequeñito, pero vamos en crecimiento. Sí, la verdad es que el apoyo que nos estáis dando parece que no, pero joder, se agradece, se aprecia y sobre todo es esto, esta pequeña comunidad que somos de momento y que vamos creando poco a poco, la verdad es que mola un Y montón, o para sea, los me encanta. Y para los que preguntéis, sí, también haremos directos en Twitch, pero de momento los queremos hacer por aquí por YouTube, pero también nos iremos a Twitch a hacer directos. Para pillar un Tiempo al poco de tiempo. carrerilla. Para eso necesitamos lo que decimos, vuestro apoyo, que por favor nos sigáis ayudando y que os sigáis suscribiendo y que si tenéis amigos con los que compartir esto y que se puedan unir también y soltar las teorías y tal, aquí estamos. Eso es. Y yo creo que nada, vamos a ir cerrando el directo de hoy. Como siempre, Sí, muchas gracias por la participación. Se agradece muchísimo que estéis aquí. El fin de semana que viene, recordar que volvemos a un directo. No sabemos ahora el mismo, capítulo. según calendarios laborales, si sábado o domingo, pero que sepáis que lo vamos a tener y que lo vamos a anunciar. Y que por eso, fundamental e importante, si os metéis a Discord, en la comunidad nuestra de Discord, sí que lo vamos a estar comentando además toda la semana y podemos incluso Eso es. hablar cuando salga el capítulo, que nos deis vuestras opiniones, qué os ha parecido y tal, y luego ya en el directo que lo plasmemos. O sea que también podéis acceder a él. Y nada, Eso es. vamos a finalizar ya, Jan. Sí, porque yo creo que ya ha estado bien, ¿no? Exacto, exacto. No, a ver, Más o menos, Simón, siempre rondamos. Normalmente lo sí, solemos hacer sobre las 4:30, correcto. eso Empezamos es. siempre los directos sobre las 4:30. Hay veces que nos vamos al horario de 6:30, pero siempre rondan eso, entre las 4:30 o 6:30 de la tarde, pero lo anunciamos con anticipación. Si no estás suscrito, creo que sí, pero si no estás suscrito, suscríbete y también lo Lo verás. publicamos aquí en YouTube. Y si no, lo mismo, como digo, acceder al link de la descripción, que ahí tenéis directamente podéis acceder a la comunidad nuestra de Discord, y si os Eso metéis es. ahí ya vamos a comenzar a anunciar allí los directos, y si no también nos tenéis en redes, tanto en Instagram como en TikTok. En X también estamos activos, aquí en YouTube, o Efectivamente. sea, un poco de todo. Exacto, exacto. Así que sí, la misma hora y lo dicho, que participéis, que eso es fundamental, que nosotros queremos escucharos a vosotros. Igual, Eso porque es. en muchas ocasiones nos hemos sentido como vosotros y por eso decidimos hacer esto. Porque Ujú, decíamos, la impotencia de tal, que me apetece hablar y podéis hablar aquí perfectamente y aquí se va a comentar totalmente. absolutamente de todo. Sí. O sea, más que de constante. Exacto, No hay, aquí como veis, filtros no hay. Y si hay que exacto. meterse un porro como el brazo de Hulk para una teoría, pues no pasa nada. Pues lo Aquí lo hacemos. hablamos todo. Y por favor, ya lo vamos adelantando, de verdad que sí, ir pensando en teorías, si tenéis unas Eso buenas es. teorías vuestras o incluso de alguien y tal y que las queréis algún día comentar, ¿qué haremos cuando haya un parón? Vamos a hacer un directo exclusivamente de teorías. Y yo Eso creo que es. va a estar bastante guay. Además, vosotros vais a aportar bastante. Estoy Ujú. 100% convencido. Y lo mismo, Hombre, que si tenéis amigos, que por favor, que se unan. Que vamos a ir cerrando el directito de hoy sí. y lo de siempre. Que muchísimas gracias por participar aquí en el camarote de Roger. Somos el camarote de Roger, como ya sabéis, un like, un comentario, un me gusta, suscribirse, eso ya lo sabéis. Y bueno, ¿Para ¿cuándo cuándo nos nos vemos, vemos? Temac? Os esperamos el directo de la semana que viene. Y Exactamente. si no, ya sabéis, en Discord, ahí tenéis la comunidad abierta y nos podemos ver, ¿vale? Nuestra casa es vuestra casa, ya lo Exacto, sabéis. exacto. Un saludito y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.